Muy bien, compas, entonces empezamos. Vamos a retomar nuestra discusión. Em, Recuerden ustedes que la sesión pasada conversamos un poco sobre dos temas principalmente que quiero destacar. El uno era la noción de la varianza compensada, ¿no? O variación compensada al Slutsky. Recuerden que esta variación compensada lo que trataba de hacer era recoger la idea de cuál es el efecto de un cambio en los precios sobre las decisiones del consumidor, manteniendo la riqueza real constante. Entonces, así muy rápido, recuerden ustedes que incluso hicimos un gráfico dinámico en donde podíamos tener una situación inicial, teníamos este conjunto presupuestario y tenemos esta elección del consumidor. Entonces, recordar que la elección del consumidor es un punto, ¿no? Que es el que representa su demanda. Luego decíamos que puede haber una variación de precios. En el ejemplo que estábamos analizando era una reducción de los precios a la mitad, ¿sí? Entonces, con la reducción de precios a la mitad, ¿qué es lo que teníamos, no? Si no pasaba nada más y solo se reducía el precio, entonces había una capacidad de adquirir mayor cantidad del bien uno, ¿sí? Entonces, había esta expansión del conjunto presupuestario. Sin embargo, si solo nos quedáramos en eso, ¿no? Si solo cae el precio del bien uno, nosotros indicábamos que hay una expansión en la capacidad de compra del bien uno, pero también hay una expansión de la riqueza real. Entonces aparece una mezcla de efectos. El efecto por reducción del precio, pero también un efecto por aumento del poder adquisitivo del consumidor. Entonces, para poder concentrarnos solo en el efecto de los precios, aquí venía la variación compensada o variación al Slatsky. ¿Cuál era la idea? Al mismo tiempo que sube el precio del bien, podríamos considerar que hay una reducción de la riqueza, ¿verdad? Hasta que se garantiza que con esa riqueza el consumidor compra exactamente o puede comprar exactamente la canasta que originalmente demandaba, ¿no? O sea, creo que 6,42, algo así, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sucedía? Que al mismo tiempo que nosotros teníamos este aumento de los precios, también requeríamos, en una segunda etapa, si se quiere, ¿no? De una contracción de la riqueza, una caída del W, para asegurarnos que el consumo real se mantenía constante. Sí, entonces al final, ¿qué sucedía? Que nosotros vemos que en un nuevo conjunto presupuestario, si el consumidor quisiera, podría volver a comprar la canasta original, sin embargo, no es que lo hace, o sea, ya dependiendo de su demanda, termina eligiendo otra canasta. Entonces, ese cambio en la riqueza necesario para que en términos reales de la capacidad de consumo no se mueva, era la que le llamábamos nosotros la variación compensada de la riqueza, o variación compensada al Slatsky. ¿Ya? Entonces, ese va a ser un primer elemento que nos va a servir para entender mejor cómo los consumidores reaccionan a cambios de precios, pero aislando el efecto de la riqueza. ¿Sí? Entonces, eso ya nosotros vimos la sesión anterior, solo estaba recordando un poco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A ver, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Es que en el movimiento de precios ¿Ya? no existe una variación real de la riqueza. El otro 100. sube, el otro baja y al final Ah, la ya. riqueza es el No, en ese caso la variación compensada sería cero. y, Claro, no haría falta. y el concepto de vista, ¿cuál sería igual el procedimiento para recalcular el nuevo X en base a a los precios? Ya. Bueno, si somos bien estrictos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos tomar este mismo ejemplo. Aquí los precios inicialmente eran 2 y 5, ¿no? Entonces el precio 1 voy a ponerle aquí igual a 2 y el precio 2 igual a 5, ¿no? Entonces, ¿qué situación podría provocarnos una variación de precios que no altere la riqueza real? A ver, veamos. Hagámosle fácil, ¿no? Digamos, si es que bajara. Es que miren el tema, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Tomamos el mismo cambio en P1, ya digamos que le bajamos a la mitad ya. Ese es arbitrario, ¿no? No se puede cambiar otra vez en uno. Ya. O sea, ¿qué tenemos que hacer con el precio 2 para que de esta manera se mantenga la riqueza? A ver, ¿qué tendríamos que hacerle? Si bajó el precio de un bien, tendríamos que subir el precio del otro, ¿no? ¿Es qué tal? Entonces, aquí el planteamiento es interesante, ¿no? O sea, bajamos el precio de un bien,
Tendríamos que subir el precio del otro bien para que la riqueza se mantenga constante, ¿no? Entonces, en ese caso, no, si me alcanzó el eje, no me alcanzó. Es sub 2, ¿no? Hagámosle un poquito más. En vez de 10, subimos a 20. De nuevo. Ah, y también me está faltando distancia acá. 20. Eso. Entonces ahí sí. Ahí se va a poder ver. Entonces aquí le bajaríamos a 1, ¿verdad? Y en el otro caso, la única opción para que tenga riqueza constante sería esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. O sea, el ejercicio es el mismo, ¿no? Si le subo al P1 tendría que bajarle al P2, pero tendría que garantizarme que cruza por ese punto, ¿no? O sea, en cualquier caso va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso no tendríamos que mover el W. Entonces, la variación compensada sería cero. Es decir, sería un caso muy particular en donde las variaciones de precios cambian la decisión del consumidor, porque igual cambian, ¿no? Cambia la decisión del consumidor, pero ya no tengo que preocuparme de un efecto por riqueza. ¿Sí? Entonces, no, sí, es completamente viable. Entonces, en ese caso, la variación compensada sería cero. respecto de un punto de Sería este, ¿no? Directamente. Ujú. Sí. No, chévere, chévere. Esas preguntas que hacen pensar, no, me gustan porque eh, exigen a que uno sepa el tema, ¿no? Entonces eso también me pone a prueba a mí y eso me parece chévere. Pero también es interesante por esto, ¿no? Eso significaría que uno podría pensar si la compensación no la puedo hacer a través de precios también, ¿no? En vez de hacer la compensación a través de riqueza. Em, Lo que sucedería en ese caso es que habría un pequeño problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La caída del precio de un bien, si notan, generaría una suerte de sustitución de un tipo, ¿no? Y el alza del precio del otro bien crearía otro tipo de sustitución. Entonces, lo que uno argumentaría es que ahí se estarían cruzando efectos sustitución. ¿Sí? De eso tal vez hablemos un poquito más adelante. Pero bueno, esa es un poco la idea. Entonces, de eso ya hablamos, compa, solo estamos recordando. Y el otro tema del cual ya hablamos, no vamos a hacer de nuevo la deducción, era el de las preferencias, el axioma débil de las preferencias reveladas en el contexto de conjuntos presupuestarios. Siempre recordarán que de eso también hablamos un poco. Por ejemplo, ¿no? Habíamos visto en casos como este que si yo tengo una situación en donde, digamos, el consumidor enfrenta este conjunto presupuestario en amarillo, y el consumidor decide demandar esta canasta, ¿verdad? Con P sub 2 W2, cuando resulta que esta otra canasta era asequible, o sea, se podía comprar, pero el consumidor al final escogió esta otra canasta. Entonces, para que se cumpla el axioma débil de las preferencias reveladas, ¿qué debía suceder? Que en otra situación donde se demanda la canasta que era asequible, de ley necesitábamos que esa canasta original quede fuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de eso ya hablamos? Hicimos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ya no sé si valga la pena profundizar más en esto, pero recuerden que esta era la aplicación de toda una deducción lógica, ¿no? Sí, pues eso también quiero recordarles un poco, que hubo toda una deducción previa, ¿no? Entonces, pueden ver que el axioma débil de las preferencias reveladas es un claro ejemplo de cómo usamos la lógica matemática para trasladarlo al problema del consumidor y darle consistencia al consumidor, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Por favor. estaba pensando que en el caso de Ah, en el caso B, ya. A ver, veamos. Ya, entonces analicemos este caso B, que la anterior clase creo que a propósito me salté para no pasar mucho tiempo ahí, pero no hay problema. Entonces ya saben que siempre lo mejor es analizarle por bloques, ¿no? O sea, Mascolel tiene la costumbre de poner esto en un solo esquema y eso afecta a los ojos, ¿no? De hecho, verán, es gracioso, pero aunque no lo crean en Twitter, Mascolel es famoso el libro. Sí, le hacen hasta memes y todo. Justo estos días se hizo viral una imagen del capítulo 17, creo que es del libro Mascoler, que era una imagen inconcebible que ni se entendía, ¿no? Que era como para decir a qué mismo se dedican los economistas, ¿no? Pero no hay que complicarle mucho esta gráfica nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entenderle? Por bloques, ¿no? Entonces, consideremos que puede haber un primer bloque que le voy a poner de color amarillo mismo. Entonces, tenemos este bloque de color amarillo. Entonces, estamos de acuerdo que en el caso amarillo, el consumidor elige esta canasta. Por la ley de Walras sabemos que es una canasta que está sobre la recta presupuestaria, ¿no? Entonces tendríamos eso como una primera situación, ¿no? Como una situación. No llamemos ni primera ni segunda, sino como una situación. Entonces tenemos el conjunto presupuestario y esa demanda.
Ya. Luego tenemos otra situación que le voy a explicar aquí abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en cambio en la otra situación? Dice, tenemos otro conjunto presupuestario, ¿verdad? Vamos a pintar con otro color y otra demanda. Entonces ya está de color verde. Entonces, voy a dibujarla acá. Entonces tenemos esta otra y la demanda está arriba, ¿no? Ya. Entonces veamos qué está sucediendo, ¿no? En cada caso. Entonces, fíjense que si tomo como referencia el caso en amarillo, ¿verdad? ¿Dónde está la canasta verde? Llamémosle así. La canasta verde está por encima. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso la canasta verde no es asequible. Solo es asequible la canasta amarilla. Eso significa que aquí el consumidor no está revelando preferencia. ¿Cuándo revela preferencia? Cuando las dos canastas se pueden elegir y de esas el consumidor se va por una. En este caso, ¿qué está sucediendo? La única canasta que se puede elegir es la amarilla. La verde no está dentro del conjunto presupuestario, por tanto, no se está revelando preferida. Entonces, este no me puede servir como premisa. Vamos al otro caso. ¿Qué sucede en el otro caso? Tengo este conjunto presupuestario, esta demanda, y la canasta amarilla, si se fijan, también está fuera. Entonces, ¿qué está pasando en este otro caso? Ahora vuelta es la canasta amarilla la que no es asequible, y solo es asequible la canasta verde. Aquí tampoco se cumple la premisa. Conclusión, no puedo yo evaluar aquí el axioma débil. O sea, este es un caso en donde no se incumple explícitamente. Por eso es que está haciendo la demanda que no incumple explícitamente el axioma débil. ¿Sí? Porque no tengo la premisa que luego me permitiría verificar la conclusión. ¿Sí? Claro, no le puedo negar. Exacto, no puedo decir que no cumple. Esa es la situación en este caso. Entonces, solo cuando explícitamente, o sea, es como decirles, con esto puedo decir que el consumidor es inconsistente. No puedo, no puedo, porque nunca reveló preferencia. Entonces, como nunca reveló preferencia, no le puedo acusar de inconsistente. Sí, entonces es un poco la idea de este ejemplo. Sí, sí, creo que está más. ¿Ya? Listo. No, con todo gusto, por favor. Cualquier duda, ya saben. Entonces, también ya vimos unos casos que no cumplían, ¿no? Vamos más bien a ver este ejemplo. Sí, quería que le vean este ejemplo. Porque si ustedes se fijan, aquí también hay posibilidades de automatización. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos nosotros dos canastas y con esas canastas nosotros podemos pedirle a Python, por ejemplo, que cree una función y nos ayude directamente a decidir si se incumple o no el axioma débil, en vez de estarlo haciendo al ojo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que vean en este ejemplo. Entonces, vean, ¿qué dice? Consideremos un individuo que al afrontar un conjunto presupuestario walrasiano, digamos que este es el primer conjunto presupuestario, tiene esta combinación, ¿no? Dice, ok, tenemos un precio 2 en el bien uno, un precio 5 en el bien 2, una riqueza 7, y con estos datos el consumidor decide demandar eh, las siguientes cantidades del bien uno y del bien 2, el 1 1, ¿sí? O sea, todo esto de aquí, toda esta información representaría una situación si quieren iniciar. Sí, sí se imaginan. Entonces, el 2 y el 5 me dan la pendiente de la restricción presupuestaria. W igual 7 sería la riqueza. Y este sería el punto que está demandando el consumidor. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra situación inicial. Ya, si quieren, en, lo puedo llevar yo aquí. Solamente esta parte. Ya. Entonces, esta sería nuestra situación inicial, ¿no? De este ejemplo. Entonces, me dan estos datos. Y entonces yo podría hacer la gráfica, ¿no? Voy a copiar una de estas rápido. Ya. Mejor veámosle un objeto, un segundo. Ya. Listo, entonces esta sería la situación inicial, ¿no? Entonces me dan el 2 y el 5 con eso, y el W, con esos tres datos se puede armar la recta presupuestaria. Y me dicen que en ese caso el consumidor decide demandar 1 a 1. Bueno, como en esta escala, supongamos que este es el 1 a 1, ¿no? Ese sería entonces el caso con uno aquí y uno acá. Ya, entonces hasta ahí no me dan gran cosa de información, solo me están diciendo, tengo esta situación. Y es más, si se fijan, esta canasta, si yo reemplazo los datos, cumple con la ley de Walras. Sí, porque sería 2 por uno, que es 2, más 5 por uno, 5, 2 más 5, 7. ¿Qué sucede luego? Dice, ahora, digamos que al mismo individuo le imponemos otro conjunto presupuestario. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Tiene un conjunto presupuestario con nuevos precios y nueva riqueza. Sí, entonces, ¿qué está pasando? Me llevo estos datos. Sí, entonces tenemos una segunda situación donde el consumidor ahora enfrenta nuevos precios, nueva riqueza. Entonces
Entonces ya se imaginarán que esto es otro gráfico, ¿no? En definitiva. Entonces aquí tendríamos otro gráfico del consumidor. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que borrar unas cosas. Ya, entonces, bueno, mientras hago el gráfico, ¿cuál sería la pregunta evidente, no? O sea, con esta información, ¿podemos decir que el consumidor viola o no viola el axioma débil de las preferencias reveladas? A ver, precio uno bajó, ¿no? Entonces sería un mayor precio uno, precio 2 subió. Sería algo más así, ¿no? Más o menos. ¿Y cuánto es la demanda? Dice, ya no es uno, sino es 2 y 2 quintos. Digamos que esté 2 y 2 quintos. Ya, entonces, ¿qué opinan? Si es que les damos esta información, tengo estas dos situaciones. ¿El consumidor viola o no viola el axioma débil de las preferencias reveladas? Entonces, ¿qué tocaría hacer? O sea, no digo que lo hagamos porque tocaría hacer el gráfico más a escala, ¿no? Pero ¿cuál sería la idea? Poner estos puntos y comparar con respecto a los conjuntos presupuestarios, ¿no? Y después de eso, ver si podemos plantear la premisa y luego la conclusión. Sí, ya hemos hecho varios de estos ejercicios, así que no tiene mucho mérito hacerlo así como que de forma manual. Más bien veamos ya ahora sí los códigos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Entonces, miren, ¿qué hacemos primero? Definimos los conjuntos presupuestarios. Entonces, si se fijan que estoy construyendo dos conjuntos presupuestarios, B1 y B2. ¿Sí? ¿Cómo estoy definiendo los conjuntos presupuestarios? Vector de precios y riqueza, ¿no? Entonces ahí pueden ver que tenemos el vector de precios 2,5, riqueza 7, y otro conjunto presupuestario es vector de precios 1,10 y riqueza 6. Y luego definimos las dos canastas. Entonces ahí está la canasta 1, que es 1,1, y la canasta 2, que es 2 y 2 quintos. ¿Sí? Entonces estos serían los datos para que Python analice las gráficas, les ponga en escala y haga la comparación de una vez, ¿no? Y luego aquí pueden ver que está creada una función que dice verificar warp. Ya saben que warp se refiere al axioma débil de las preferencias reveladas en inglés. Y función de demanda. Entonces, ¿qué hay que darle de información? Los conjuntos presupuestarios, las demandas, que sería en este caso la canasta 1 y canasta 2. Y bueno, esta etiqueta solo es para que se vea en el gráfico de forma bonita y graficar true para que salga el gráfico. Bueno, ¿por qué el gráfico? Porque entonces, ¿qué va a hacer Python? Me va a decir si se cumple o no el axioma y de paso hace el gráfico de la situación. Entonces, si ustedes ejecutan, ¿qué nos da como resultado? Sí, entonces, si ven, ya saben, ¿no? Esto es obra de ChatGPT, ¿no? Pulido un poco, pero al final es ChatGPT, ¿no? Entonces, reporte de verificación del axioma, detectó dos observaciones, detectó dos bienes, detectó los vectores de precios, la riqueza y la cantidad demandada de cada caso. Y después de eso, ¿verdad? Miren, bueno, hace unos análisis de factibilidad, ¿no? Pero vamos al final del resultado. Entonces, ¿qué dice? Se cumple el axioma de las preferencias reveladas. No existe ningún par de observaciones y J, tal que la canasta XJ sea asequible bajo el supuesto I, el presupuesto, perdón, I, la canasta XY sea asequible bajo el presupuesto J y XY distinto a XJ. Si ven que esto es básicamente el axioma débil que ya discutimos antes. Pero más fácil es ver la gráfica, ¿no? Entonces ahí pueden ver que está la gráfica, bajemos un poco el zoom. Entonces, viendo la gráfica, podemos ver nosotros mismos si es que está o no está violando el axioma débil. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Podríamos decir, tomemos como referencia el caso azul. Entonces, ¿qué sucede en el caso azul si le tomo como referencia? Tenemos este de aquí, ¿no? Entonces, si le tomo como referencia el caso azul, sé que el consumidor escogió esta canasta, ¿verdad? En vez de la de acá amarilla. Entonces, ahí ya me reveló algo, ¿no? El consumidor me reveló que la canasta azul es débilmente preferida a la canasta naranja. No sé por qué dije amarillo, pero bueno. Eso en el un caso. En cambio, ¿qué sucede cuando cambiamos el conjunto presupuestario? Tenemos el caso en naranja. Entonces, en el caso en naranja, ¿qué sucede? Ahí vuelta el consumidor se va por la otra canasta, pero porque la anterior no es asequible. Entonces, se verifica que sí está bien, el axioma se cumple. O sea, este sería un caso donde el consumidor no viola el axioma, sino que cumple el axioma débil de las preferencias reveladas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces les invito a echar un vistazo a esa función y de hecho ahí queda un ejercicio planteado, compas. Sí, o sea, ejercicio. ¿Cuál sería el cambio mínimo que aplicarían a este ejemplo para que no se cumpla el axioma débil? Hay varias opciones, ¿no? O sea, una opción sería cambiar el conjunto presupuestario, tal vez la canasta, no sé. O sea, ahí piénsenlo ustedes, ¿no? Entonces ahí queda la opción. Y de hecho, por favor, reiterarles, ¿no? Ahora los talleres van a ser simplemente un archivo collab con todos los ejercicios. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, este sería parte de los ejercicios que tienen que resolver.
Y por cierto, también están completamente libres de usar lo que deseen. O sea, si quieren, aquí le pueden poner ChatGPT y que ChatGPT junto con el archivo les ayude. O sea, ustedes siéntanse libres de resolver como puedan, ¿no? No hay ninguna restricción. Pero a ver, así al ojo, ¿qué creen que valdría la pena hacer? ¿Qué cambio mínimo podrían hacerle este ejercicio para que ya no se cumpla el axioma débil? Pero una puede ser mover riquezas. Yo sería más de la idea de mover las canastas. Sí, o sea, ¿dónde pondrían este punto azul para que se viole el axioma débil? Si es este punto azul que está aquí, tal vez le podríamos poner acá abajo, ¿no? Ya, ¿qué pasaría si le pongo ahí abajo? Entonces, digamos, si tomo como referencia la situación naranja, el consumidor escogió el punto naranja en vez del azul, pese a que el azul era asequible. Y si en cambio lo veo del otro lado, ¿qué pasa? El consumidor escogió el punto azul cuando el naranja era el asequible. O sea, son dos situaciones donde el consumidor revela preferencias contradictorias y ahí es cuando se viola el axioma débil. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, hay una región en donde el axioma débil de golpe se viola. ¿Cuál es esa región? Es todo este tramo de acá. Entonces, sí lo ven, o sea, cualquier punto que yo ponga acá, en vez de que esté acá arriba, toda esta región está implicando que no se cumple el axioma débil. Sí lo ven, ¿no? Sí, esa sería un poco la idea. Entonces sería el cambio más fácil. Sí, entonces ahí tienen casi resuelto el ejercicio, ¿no? Solo habría que ponerle en códigos o demás. Otro ejercicio, verán. Este no lo voy a resolver, les dejo planteado. Este es casi literal de un ejemplo de Mascolel, ¿no? Ejemplo 2F1 combinado con el ejercicio 2F2. Eso significa que si ustedes buscan en los archivos, en el solucionario está este ejercicio. Entonces ahí para que si desean buscarlo, si no. Vean, esto es lo paradójico. ChatGPT está explicando mejor que Mascolel. Yo ya comparé. Entonces, si ustedes le dan a ChatGPT para que les explique, les recomendaría que luego le comparen con el solucionario de Mascolel y ahí vayan viendo. Otra opción, pueden coger el solucionario de Mascolel, sacar una captura, darle a ChatGPT y que ChatGPT les vaya explicando de mejor forma cómo Mascolel hace la solución del ejercicio. Eso les recomiendo también bastante, porque ChatGPT entiende súper bien este lenguaje. Como ven, es lógica matemática en resumen. Pues veamos qué dice el ejercicio. Ahora resulta que nos dan ya no dos, sino tres bienes. Ya tenemos un espacio de tres bienes y dice, ok, tenemos un conjunto presupuestario, bueno, de hecho tenemos tres conjuntos presupuestarios, ¿no? Entonces fíjense que tengo el conjunto presupuestario formado por este vector de precios más la riqueza 8. La riqueza va a ser la misma en todos los casos. Entonces sería un conjunto presupuestario, solo que ya no estoy en dos dimensiones, sino en tres dimensiones. Luego tendríamos otro conjunto presupuestario que sería el segundo vector de precios por la misma riqueza y un tercer conjunto presupuestario que igual sería este vector de precios y la misma riqueza. Entonces tengo tres conjuntos presupuestarios distintos, pero ahora en el espacio. Pero lo mismo, ¿qué va a suceder en cada conjunto presupuestario? Por ejemplo, no hagamos un gráfico así rápido. Sería un gráfico. ¿Se acuerdan que alguna vez graficamos esto en tres dimensiones? X1, X2 y X3. Entonces, ¿cómo se vería esta situación? Sería como un prisma, ¿no? Entonces, ahora el conjunto presupuestario sería algo así. Entonces, sobre la superficie, ese triángulo, digamos, habría un punto. Ese punto sería la canasta demandada por el consumidor. Entonces, noten que, por ejemplo, para el primer caso tendríamos este X1. Sí, entonces, si ven, para cada conjunto presupuestario, que sería un prisma distinto si quieren, habría un punto distinto, que sería una diferente demanda. Ok, entonces, ¿cuál sería el ejercicio ahí? Dice, ejercicio, bueno, responder las siguientes preguntas, obviamente con justificación. Primero, ¿se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas para todo par de canastas demandadas? Entonces, el principio sería el mismo, ¿no? O sea, tengo que ver primero si hay alguna revelación de preferencias y luego ver si hay contradicción. Y segundo, que dice, las preferencias reveladas por el consumidor en este ejemplo son compatibles con la existencia de una relación de preferencia racional. Si me preguntan eso, ¿qué significa? O sea, me están preguntando básicamente si puedo hablar aquí de completitud, pero más que nada, completitud va a haber siempre, ¿no? No es tan gran cosa. La más importante es transitividad. Sí, o sea, en este ejercicio sería de verificar qué pasa con la transitividad. ¿Ya? Entonces les dejo planteado esto, compas, y prueben la función, a ver si es que sirve para el caso 3. Sí, entonces ahí les dejo como ejercicio planteado. Listo, entonces verán, vamos a continuar.
¿Qué hemos visto hasta ahora? Dos temas, variación compensada y axioma débil, ¿sí? Entonces, lo que sigue ahora es combinar los temas, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, viendo otra vez el último ejercicio que hicimos del axioma débil de las preferencias reveladas, el gráfico es bien parecido a lo que estábamos haciendo con la variación compensada, ¿sí? O sea, si ven que admite, o sea, admite que se puedan combinar ambos temas. Pues lo que vamos a ver ahorita es cómo esas dos ideas se combinan, ¿sí? Entonces vamos a tomar el axioma débil, pero ahora vamos a replantearlo para que se incluyan variaciones compensadas. ¿De acuerdo? Ok, entonces esta va a ser una deducción que va a estar un poquito, no difícil, pero va a tomar, no es gran cosa, vamos viendo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice lo siguiente? Vamos directo a la proposición, ¿ya? Entonces dice proposición 2,4. Supongamos que tenemos una función de demanda walrasiana, ya sabemos qué es eso, homogénea de grado cero y satisface la ley de Walras. Recuerden que siempre asumimos estos supuestos. Entonces, ¿qué dice, no? Entonces, XPW satisface el axioma débil de las preferencias reveladas si, solo si, se cumple la siguiente propiedad. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo un sí, solo sí. ¿Qué significa ver sí, solo sí? Recuerden que era algo así, ¿no? P, sí, solo sí, Q. O sea que solamente esto es verdadero cuando ambas son verdaderas. Es otra forma de hablar de una equivalencia lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Dice, para toda variación compensada del precio, también ya sabemos qué significa eso. El precio cambia y después se ajusta la riqueza para que riqueza real se mantenga constante. Entonces dice, para toda variación compensada del precio, desde una situación inicial PW a una nueva situación P'W', se tiene que pasa esta cosa. Entonces me voy a llevar esto de aquí para explicar con más calma, ¿no? A ver, ¿y dónde le mandé? Un segundito. Hay que mandarle aquí mismo. A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué quiere decir esto? Típico, ¿no? De masculero, se te lanza la proposición. Y lo peor es que verán, si ustedes revisan el libro, en el libro no hay muchas deducciones, solamente están las proposiciones. Algunas les ponen como ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a explicar cómo partimos del axioma débil y podemos llegar a esta deducción, a este desarrollo que está acá, ¿sí? Que ese es un poco nuestro objetivo. Y de hecho, les cuento que lo que vamos a hacer ahorita corresponde, de hecho, a uno de los, no ejercicios, ¿no? O sea, Mascoler sí hace el desarrollo de esto, pero es como que en el libro de Mascoler ustedes van a encontrar esto con una letra bien chiquita, ¿sí? Como van a entender que si quieres, sáltate este tema. Pero nosotros vamos a desarrollar esto porque sí, sí vale la pena. O sea, ya tenemos, creo yo, la capacidad para entender un poco mejor estas deducciones, ¿ya? Entonces, verán, primero entendamos la idea. ¿Qué tengo aquí? O sea, lo que me está diciendo esta proposición es, fíjense que de un lado tengo P' menos P. ¿Qué es eso? La variación de precios, la variación compensada de precios. Y luego tengo el punto, que es el producto punto, y luego ¿qué tengo? ¿Cómo cambia la canasta? Entonces, fíjense que el XPW es la canasta original, con precio y riqueza originales. Y en cambio, ¿qué tengo luego? XP'W', que es la canasta que elige el consumidor en la segunda situación. Es como quien dice la variación compensada. O sea, esto se podría escribir más fácil así, ¿no? O sea, podríamos decir que esta es la variación compensada de precios, producto punto, variación compensada de la demanda. Y todo esto tiene que ser menor o igual a cero, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros queremos ahorita demostrar, ¿ya? Entonces, para hacer la deducción, bueno, cuasi demostración, ¿no? No vamos a hacer todita la demostración, pero porque es un sí, solo sí, nos toca demostrar de ambos lados. Pero vamos a hacer una deducción rápida solo para efectos ilustrativos. Entonces, recordemos, ¿cómo era el axioma débil? ¿Cómo era el axioma débil de las preferencias reveladas? El WARP. Ya, entonces, ¿qué decía el axioma débil de las preferencias reveladas? En el caso ya aplicado a conjuntos presupuestarios walrasianos. A ver, veamos si podemos acordarnos de memoria. A ver, ¿cómo era esto? Creo que era que si existe un PW tal que... Entonces, ¿cuál era la lógica del axioma? La lógica del axioma era que si P punto X, W' menor o igual a W y X, W' diferente de XPW. Si me equivoco, me corrigen, por favor, ¿no? Entonces...
existe un PW prima, W prima, tal que debería ser P punto, P prima, no, punto X PW mayor a W prima. Ya, este es el esquema débil. Ahí lo tienen en los apuntes, compas. Vean si es que hay alguna falla. O sea, esta es la lógica de lo que estamos haciendo nosotros a nivel gráfico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decía la primera parte? Recordarán. El X, P', W' es el de la segunda situación, si quiere. Entonces, cuando yo pongo esto que estoy diciendo, es alcanzable, es asequible. Pero a la vez que estoy diciendo en la otra parte que esa canasta es asequible, pero no es la demandada es XPW. Y luego que digo, eso implica que esta canasta que es demandada en la situación original no es asequible en la nueva situación. ¿Sí? ¿Sí es eso? Sí. Ya, chévere. Ya, ese nivel de enajenación no les pido a ustedes para el examen, ¿no? O sea, no, sí, que se sepan de memoria. Pero a ver, ¿cómo harían para pasar de esto a acá arriba? Es casi que un ejercicio de masculino. O sea, ¿cómo harías para pasar del axioma débil a esta deducción? ¿Qué opinas? Vamos por partes, ¿no? Vamos aquí. Vamos a hacer esto por casos. Ya, entonces vamos. De hecho, la deducción está aquí también, ¿no? Sí, entonces aquí está también la deducción por si acaso, ¿no? Vamos a hacer esto por pasos. Vamos primero a lo más fácil. El caso más fácil es, ¿qué pasaría si las dos canastas fueran la misma? Sí, o sea, ¿qué pasaría si yo dijera que, pongámosle aquí, si X, P en la segunda situación coincidiera con la XP de la primera situación? Entonces, ¿qué pasaría con esta condición? O sea, ¿estarán de acuerdo que la variación compensada de X aquí sería cero? Sí, ¿no? O sea, simplemente serían las dos canastas idénticas, entonces la variación compensada sería cero. Entonces, ¿qué voy a tener? Que variación compensada del precio, punto, variación compensada de X, va a ser igual a cero. No hay mucha vuelta ahí, creo. Sí. ¿Verdad? Entonces, el caso con igualdad, o sea, si ven que esta es una desigualdad débil, ¿no? O sea, es menor o igual. El caso con igualdad es trivial. Ese se va a dar cuando las dos canastas sean iguales. Entonces, ¿cuál es el caso que verdaderamente nos interesa? Cuando son diferentes, ¿no? Entonces, si X, P', W' es diferente de X, PW. Ya, entonces, aquí es donde realmente se empieza a hacer la deducción. ¿Ya? Y lo que acabo de decir está acá, ¿no? Entonces, el primer caso era cuando son iguales. Cuando son iguales, entonces esto se va a anular. Esta parte del corchete no me interesa. Entonces, realmente la parte que me interesa, la situación que me interesa es la segunda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Entonces, vamos viendo, no. Quiero variación compensada del precio, producto punto, variación compensada de X. Eso es lo mismo que decir P' menos P punto el X P', W' menos X PW. Ya. Entonces, si ustedes se fijan en la deducción, para no perder mucho tiempo, ¿qué es lo primero que hacemos? Distribuimos el paréntesis, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Entonces distribuimos los paréntesis y ¿qué nos va a quedar? Entonces sería P' por X, P', W', ¿verdad? P' menos P' X, PW, menos P por X, P', W', y menos por menos más, P, X, PW. Ya. ¿De qué me sirve hacer esto? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, el primero que hicimos es simplemente deducir, ¿no? O sea, distribuir este producto. ¿Qué vendría ahora? A ver, lo que no hay que olvidarse es que es producto punto en toditos, ¿no? Punto, punto, punto y punto. Ya. Ahora vendría la idea de variación compensada. O sea, ¿qué era la variación compensada? Entonces, si es variación compensada, ¿qué se debía mantener constante? La riqueza del consumidor en términos reales. Entonces, ¿cuál es la situación inicial, digamos, en todo esto? Sería el P punto X PW. ¿Eso a qué tendría que ser igual para mantener la riqueza constante? Entonces, tendría que ser igual a los mismos, perdón, a los precios cambiados, pero punto la misma canasta. ¿Por qué tendría que pasar esta igualdad? ¿Están de acuerdo que este P punto X es W y este P' X PW qué es?
W'. ¿Y por qué debería ser siempre la misma canasta? Para mantener la riqueza real constante. ¿Sí? O sea, esta es la definición de variación compensada. ¿Para qué me sirve saber esto? O sea, P.xpw, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? ¿Y dónde está P'.xpw? Es este, ¿no? Entonces, ¿qué voy a lograr cuando yo hago o me doy cuenta de la definición de variación compensada? Estos dos términos que están acá tienen que eliminarse. ¿Sí? Entonces, estos términos de aquí se van a eliminar. Entonces, ¿a qué se reduce eso? Que la variación compensada de los precios, punto, variación compensada de X, es igual, y me quedo solo P' punto X, P' W' menos P punto X, P' W'. ¿Sí? ¿Estoy bien? Creo que sí, ¿no? P' W'. Ya. Ok, vamos a ver en qué parte de la deducción estamos. Más que nada para usar la misma simbología. A ver. Entonces ya hicimos esta parte. Aquí está justo lo que acabo de decirles. Sí, esta es, ¿no? Sí, esta. Ah, no, esta es otra. Bueno, están mezcladas varias cosas a la vez. Pero bueno, estamos por acá. A ver, déjame ver si estoy haciendo todo bien. Ah, supongo que sí. A ver, ¿qué sigue? A ver, pues, ¿qué tocaría hacerlo? Aquí puedo hacer un factor común. Ese factor común, ¿dónde está? Por ahí creo que algo no escribí bien. Sí, sí, está bien. ¿Está bien? Pues, entonces, esta versión como punto de la variación compensada en X. Entonces es que aquí me está quedando. A ver, ¿qué cosa me decían? Ya me perdí. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, entonces esto está aquí. Entonces, factor común. Factor común, ¿no? A ver. Entonces sería P' menos P punto X P' W'. Ya, ¿eso en qué parte está? Alcanza de los X, Falta el menos, ¿qué? estamos ahí. A ver, estamos aquí arriba, ¿no? Sino que aquí siento que me desvié y hice otro paso. A ver que está acá, porque aquí se está aplicando la ley de Walras primero. Ya, luego de aplicarla, a ver, déjenme ver un ratito. Solo quiero ver si estoy igual, porque después me pierdo. A ver, entonces ya está esto. Esto es W'. Ya, esto es lo que yo hice ahorita, ¿no? Estos dos. Estamos de acuerdo, ¿no? Estos dos son los que hice ahorita. Ya, entonces lo que me está faltando es aplicar la ley de Walras. O sea, este lado ya tenemos. Ya, creo que ya más o menos le cacho lo que estoy haciendo. Ya. A ver, entonces estamos aquí, ¿no? Entonces aún no valía la pena hacerle el factor común. Ya. A ver, entonces, ¿cuál de estos de aquí está cumpliendo la ley de Walras? Este de acá. ¿Qué es eso de ahí por la ley de Walras? O sea, ¿qué es P' punto X P' W'? Sería W', por la ley de Walras, ¿no? Sí, entonces ahí que tengo que la variación compensada del precio por la variación compensada de X igual W menos P punto X P' W'. Este creo que es el paso que está acá, ¿no? Eso, ahí estamos bien. Listo. Entonces, mi único error fue creer que estaba equivocada. Disculpa. Ya, estamos en esta parte, ¿no? Pues en esta parte. Ya. Entonces, verán, ¿qué fue lo que se hizo hasta ahí? Recapitulemos un ratito. Disculpen el lapsus. Me dio un flashback de esos que no puedo mencionar, pero a ver, el caso es que, recuerden, originalmente queríamos deducir esta desigualdad, ¿no? Entonces, todavía no hemos usado el axioma débil, ¿no? El axioma débil lo hemos planteado aquí, pero no lo usamos. Pues lo único que hicimos fue desarrollar un poco la desigualdad. Bueno, primero en el caso cuando las dos canastas que se comparan son la misma, no hay novedad, esto es igual a cero, se acabó. Cuando las canastas son distintas, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, distribuimos este producto, entonces sería el corchete por P'. Perdón, P' por esto, P', o sea, distribuimos, ¿no? Y en eso vimos después que por la variación compensada, estos términos de acá eran los mismos, ¿sí? Eh, un momento. Sí, son los mismos, ¿no? Sí, son los mismos. A ver, aquí creo que algo está raro. Son los mismos.
Ahí adentro, ¿En cuál? el lado derecho Derecho acá. es X, pero de P prima, W prima. X de P prima, W prima. No, ¿Qué es acá? Le digo, bueno, no, aquí está mal. Aquí está mal, ¿no? no, ¿verdad? A ver, perdón. A ver, tengo que P punto X por P W es igual a W, por la ley de barras. Ya, eso estamos de acuerdo, ¿no? Déjenme borrar un ratito esta variación compensada y borro estos. Un ratito ya. Creo que por aquí me atufé. Sí, algo estaba medio tufo. Ya, un ratito. Ya. A ver, hagámoslo con calma. Entonces, P punto, se me pasa por hacer al apuro. P punto X de P W, por la ley de barras es W. Ya, eso se queda. Entonces, W, ¿dónde cae? Acá. Ya. Luego, por ley de barras igual, ¿no? P punto X P W igual a W, solo que comprimas. No, Todo comprimas. Entonces, ese también, ley de barras. Entonces, ¿dónde cae eso? P prima es el primero, ¿no? Sí. Entonces, esto de aquí sería W prima. Ahí estamos de acuerdo. Ya. Entonces, y por variación compensada, qué nos está quedando? Entonces, ahora sí. Variación compensada. Ya. Pues por variación compensada, a ver qué tengo. A ver, P prima punto XPW. Ya. A ver. Entonces, P punto. ¿Qué es lo que tengo que mantener constante? La riqueza real, ¿no? Entonces, la riqueza real, ¿qué significa? Que si yo compro. ¿Yo compro qué? Ay, Dios mío. A ver, tengo estos dos. Ya. Tengo estos dos. Tengo este. Ya. Este es de variación compensada. Ya. Por variación compensada, mis disculpas, ya ahora sí. P' punto XPW es igual a W prima. Ya, eso creo que estaba. Eso me estaban diciendo, ¿verdad? Sí, perdón. Es que entre tanta prima me perdí. Ya me entenderán. Entonces, ya, listo. No pasa nada. Ya. A ver, entonces, estamos aquí, ¿no? Entonces, si eso es aquí, ¿en dónde cae el W? P' XPW. Acá no. Aquí caería el W prima. Ya. Listo. Entonces, este parte es del. Bueno, estas son ley de Balras, pongámoslo también acá abajo, ley de Balras. Ley de Balras. Y la de acá es la variación compensada, ¿no? Es decir, que el P' punto X, o sea, si es que gasto todo el dinero en la canasta X, la riqueza tiene que ser W'. Sí, esa es, ya. Entonces, ahora sí, sigamos. Pues variación compensada del precio por variación compensada de X igual. Hagámosle con calma, a ver, sería W' menos W' menos P punto X, P' W' más W. Entonces van a eliminar las primas de aquí. Entonces variación compensada, punto, variación compensada de X igual, W menos P punto X, P' W'. Díganme que esto es, ¿no? Sí. Ahora sí. Ya, eso. Listo. Ya, entonces disculpen el lapsus. Ya. Hasta ahí no hemos usado el axioma débil. O sea, hasta ahí lo único que hicimos es usar ley de Walras y variación compensada. Entonces, ahora sí, aquí es donde tenemos que usar axioma débil. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí dice que tengo el W, que sería la riqueza de la situación inicial. Y en cambio aquí tengo P punto X, P prima, W prima. P prima, W prima. Ya. Ok, entonces, vamos en esta parte de aquí, ¿no? Listo. Ya. A su vez, P', W', entonces XPW es accesible bajo la. Ya, eso ya vimos. Entonces, por la axioma débil debe suceder que no puede ser asequible. Ya. Entonces, otra vez, recordemos de nuevo lo que estaba aquí de la variación compensada. Por esta variación compensada que está acá, entonces, ¿qué sucede? Que en el conjunto presupuestario P', W', estarán de acuerdo que el XPW es asequible, se puede comprar.
pero no es el que se elige. ¿Sí? Entonces es asequible, voy a poner un poquito más abajo esto, pero no se compra. Ajá. Ujú. Ya. Entonces es asequible, pero no es el elegido. ¿Cuál es el elegido ahí? XP', W'. Sí, entonces es el que se elige, ¿no? XP', W'. Este es el elegido en ese conjunto presupuestario. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, ¿qué está revelando el consumidor en una variación compensada? En este ejemplo de variación compensada. O sea, lo que está revelando el consumidor es que XP', W' se revela débilmente preferido. ¿Qué estábamos usando aquí? ¿Asterisco o estrella o R? Asterisco, ya. Se revela preferido a XP W en este conjunto presupuestario. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar en el otro conjunto presupuestario para que se cumpla el axioma débil? que Entonces, en el otro conjunto presupuestario, ¿verdad? ¿Qué debería pasar? O sea, podemos hacerle con gráficos, ¿no? Ahorita sí podemos hacerle con gráficos para que se vea un poquito más amable. Entonces, teníamos la primera situación, X1, X2, pongámoslo en color rojo, ¿ya? Entonces, tenemos esta situación, es el conjunto presupuestario con B, P', W'. Entonces, en este conjunto presupuestario, el consumidor obviamente escoge XP', W'. Escogió ese punto, XP', W'. ¿Ya? Pero ¿cuál más decimos que era asequible? Por variación compensada. El XPW. No es el elegido, pero es asequible. Entonces, digamos que ese está por acá. ¿Ya? Entonces, es en verde, digamos que es el XPW. ¿Ya? O sea, se podía comprar este, pero el consumidor se fue por el rojo. Ya, estamos hasta ahí. Listo. Ahora, tengo otra situación, la situación inicial. En la situación inicial, ¿qué debe pasar para que se cumpla el axioma débil? Entonces, puedo hacer otra vez el gráfico. Si quiero la otra situación, entonces tengo que deshacerme un ratito de la recta en rojo. Ya. Entonces, para que se cumpla el axioma débil, ¿cómo debería estar la recta presupuestaria verde? Hasta aquí están de acuerdo, ¿no? Sí, o sea, aquí lo que estábamos diciendo es, tengo XP', tengo XPW. Estos dos eran asequibles, pero el consumidor se fue por la roja y no por la verde. Ya. El rojo debe estar por fuera de la recta. O sea, tendríamos que hacer algo así más o menos. ¿Ya? Ese sería el conjunto presupuestario B, PW. Es la única opción para que se cumpla la axioma débil. ¿Pero eso qué significa entonces? Que esta canasta no es asequible al nivel de precios. O sea, esto tiene que ser mayor que W. ¿Y eso qué va a provocar acá? Bajemos esto un poquito. Entonces, al nivel de precios P, resulta que como esta canasta está por fuera, ¿verdad? Entonces, P punto X, P', W' debería ser mayor a W, no asequible. Y el no asequible en este caso, ¿qué va a provocar? Que exista una desigualdad. O sea, esta parte, que es esta misma, ¿verdad? Esto de aquí es esto de acá, deberá ser más grande que W. Por tanto, ¿qué pasa? Que esto se vuelve una desigualdad. Punto compensado a X menor o igual a cero. Porque este lado de aquí, menor, perdón, ¿no? Menor a cero. Porque esta canasta no es asequible, es decir, a este nivel de precios esto es mucho más, o sea, implica más gasto que la riqueza que tiene el consumidor. ¿Qué tal? Casito me pierdo, ¿no? Disculparán, compas. Ya. Si me permiten, recapitulemos un poco, ¿ya? Entonces, a ver, vamos de nuevo. Una vez más, ya saben que nuestro interés no es que se sepan hacer estas cosas, ¿sí? Ya ven, a uno mismo le cuesta. Es más bien entender la conexión, ¿no? O sea, nosotros tenemos el, esta proposición y tenemos el axioma débil. El axioma débil ya sabemos de dónde viene, ¿no? La aplicación a los conjuntos presupuestarios wallacianos.
Vimos que primero en el caso de igualdad, esta proposición no tiene mucho sentido porque se hace cero. Entonces, el verdadero caso es cuando tengo desigualdad. Entonces, aquí empezaba realmente todo. Tengo dos canastas. XPW, la canasta que se demanda en una situación de precios P y W y riqueza W. XP'W', la que se demanda con un vector de precios P' y riqueza W'. Luego, ¿qué hacemos? En la proposición que plantea Mascoler, que tenemos, que es esta de acá, distribuimos los productos, ¿no? Me queda P' por esto de aquí, menos P' por esto de acá, menos P por esta X, menos P por esta de acá. Ya. Entonces, lo importante, ahí aplicamos los supuestos. Ley de Walras, ¿verdad? Ley de Walras para ver cuáles se reducían solo a W o W'. Y variación compensada. La variación compensada que indicaba que si a la canasta inicial le aplico el vector de precios nuevo, si ese vector de precios viene de una variación compensada, tiene que coincidir con la riqueza nueva. Sí, esa es la definición de variación compensada. O sea, el consumidor con la riqueza nueva puede comprar la misma canasta inicial. Entonces, eso es lo que les llamamos también W', y empezamos a hacer las simplificaciones. Entonces, nos quedó esta expresión que estaba acá, que después se simplificaron las W'. Luego, otra vez, cuando nosotros vemos el tema de variación compensada, caemos en cuenta entonces que esta canasta XPW es asequible. O sea, se puede comprar al nivel de precios P'W', pero no es la que se elige, porque la que se elige es XP'W'. Entonces aquí nos damos cuenta que aparece una preferencia revelada. El consumidor revela que prefiere XP'W' versus la XPW original. Entonces aprovechamos eso para construir nuestra premisa y evaluar el axioma débil. Entonces esta era la situación. Tenemos un vector de precios P', una riqueza W', nos da este conjunto presupuestario, de los cuales sabemos que este es el punto que demanda el consumidor, el XP'W'. Pero también tenemos el XPW, que está sobre esa recta, por variación compensada. ¿Sí? O sea, recuerden, la variación compensada, ¿cuál es la idea? El consumidor podría comprar la canasta verde, pero termina demandando la roja. Luego, ¿qué tenemos? Que si nosotros pasáramos a la otra situación, a la de PW, tendríamos otro conjunto presupuestario, pero la única forma en la cual es consistente con el axioma débil es que esta nueva canasta, nuestra canasta en roja, quede fuera. Y para que quede fuera significa que el gasto que toca hacer en esto, o sea, P punto, esa canasta, tiene que ser mayor a W, por tanto esto se vuelve negativo y hemos verificado que se cumple la proposición de Mascole. ¿Qué tal? Fuertecito, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué significaría que X en el gráfico de la derecha quede en la línea o dentro de... Este de aquí, en la línea. Ya, si por ejemplo este punto hubiera quedado también en la recta, significaba que los dos eran asequibles y se fue por el verde. Pero en la situación anterior los dos eran asequibles y se fue por el rojo. Ahí sí puedes decir que no se... Ahí vuelta no se cumple. Claro, ahí no se cumple. Entonces la única chance para que se cumpla es que este punto quede fuera. Sí. Ahora, juntemos los dos gráficos. Sí. Para recordar de qué se trataba esto. Recuerden que esto no era cualquier variación, era la variación compensada. Entonces juntemos ahora los dos gráficos. A ver, voy a hacerle aquí uno en limpio, ¿ya? Entonces, si juntamos los dos gráficos, X1, X2, entonces, ¿cómo vendría la historia? Empecemos con la situación en verde. Entonces, tenemos la situación en verde, ¿ya? En donde suponemos que el consumidor escoge ese punto. Luego, supongamos que hay una variación de precios, ¿ya? En este caso, ¿qué variación de precios podríamos asumir para que cuadre con los gráficos que hemos hecho aquí? Entonces, yo podría suponer una situación, digamos que lo voy a poner en amarillo, en donde yo me muevo acá. ¿Qué era esa situación? Y hicimos eso antes. ¿Qué está pasando ahí con qué precio me estoy moviendo aquí? Está bajando el precio uno, ¿verdad? Entonces está bajando el precio uno, pero no he topado todavía la riqueza. Entonces, ¿qué sucede? Hasta el momento solamente he visto que se desplazó la restricción presupuestaria, pero manteniendo el nivel de consumo del bien 2 constante. Luego, ¿qué decíamos? Esto tiene que ser una variación compensada. Pues para hacer variación compensada, ¿qué tiene que pasar? Entonces yo tendría que hacer una paralela a esta, ¿verdad? Y a esa bajarle hasta llegar al nivel que está acá, ¿no? Exacto. Entonces, ahí estaría nuestra variación compensada. En esta otra situación, ¿dónde debía caer el punto para que se cumpla el axioma débil? Entonces, miren dónde cae el punto. Acá.
¿Están de acuerdo? Es el mismo gráfico, solo los estoy sobreponiendo. Entonces, este sería el punto en el cual yo estoy garantizado a que se cumple la axioma débil. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, es el mismo gráfico, no solo estoy sobreponiéndolo. Pero ahora entonces, ¿qué me está diciendo? O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿En qué región de la variación compensada puede caer la demanda para que el axioma débil se cumpla? Noten que solo puede caer en esta región, porque estarán de acuerdo que solo en esa región el punto va a quedar fuera en este caso. ¿Qué pasaría si hubiera caído acá arriba? Ahí no se cumple, porque ahí que hubiera sucedido. Si caía en este punto tenía dos situaciones donde era asequible las dos canastas, en una se va por la una canasta y en la otra se va por la otra. Se vuelve inconsistente. En resumen, ¿qué me está diciendo esto? Cuando hay una variación compensada, la demanda va a ser consistente con el axioma débil solo si cae en esta región. Pero ¿qué está pasando en esta región? Con la demanda del bien uno. O sea, ¿qué está sucediendo aquí con el bien uno? ¿Están de acuerdo que está expandiéndose la demanda del bien uno? Es la ley de la demanda. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Si cae el precio del bien uno, ¿qué sucede con la demanda del bien uno? Sube. ¿Sí? A eso se refiere ese producto que está acá, ¿no? O sea, el delta P compensado punto dx compensado menor a cero, ¿sí? Bueno, si son iguales sería menor o igual, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el vector de precios se mueve en la dirección contraria al vector de cantidades. Y en este ejemplo, ¿qué está sucediendo? Que en efecto, el precio cae, por eso es que se da el desplazamiento de la restricción, pero a la vez la cantidad también sube. O sea, es la ley de la demanda. Solo que no es cualquier ley de la demanda, es la ley de la demanda compensada. ¿Por qué es compensada? Porque se está analizando con variaciones compensadas de la riqueza. ¿Sí? Sí, más o menos se ve cómo conecta todo. De hecho, eso es lo que sigue, ¿sí ven? La ley de la demanda compensada. O sea, lo que nosotros acabamos de deducir, en resumen, es qué cosa. Que si se cumple el axioma débil, o sea, como quien dice para ponerle aquí mismo, ¿no? Es lo grave de dar clases y grabar, compas, que cuando uno se equivoca queda grabado en video, queda registrado, ¿no? Para los que les duele equivocarse, ¿no? A mí como me da lo mismo, ¿no? Es normal. Pero hay gente que le duele equivocarse. Muchos tengo unos cuantos videos que hacían anécdota rápida en pandemia. Yo daba economía política, entonces un semestre me rayé, en la mitad de la pandemia dije, vamos a ver artículos y modelos marxistas. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que no me empezó a salir una deducción y se me fue media clase en lo mismo, que estaba dando la vuelta y no me salía y no me salía y quedó grabado en YouTube. Cosa que cuando ya me salió, todos los alumnos se habían desconectado. Entonces yo solito ahí en la deducción. Cosa que emocionado, ya salió, ¿vieron? Y nada, no, nadie respondió, ¿no? Al menos aquí sé que hay público, ¿no? Sí, lo que imagínate. Pero bueno, entonces, estamos de acuerdo entonces que esta es la región, ¿verdad? Interesante. Asumiendo bien normal, ¿sí? Recuerden que el bien normal se definía más bien en términos de riqueza. O sea, si sube la riqueza, sube la demanda del bien. Este, en cambio, es a nivel de precio. O sea, lo que diríamos, estamos asumiendo un bien que no es GIFE. Porque en el bien Giffen era que el precio y la cantidad se mueven en la misma dirección. Sí, entonces, asumiendo que es un bien que no es GIF. Sí. Pero ojo, esto es para variación compensada. Sí. Entonces, ¿qué diríamos? Que cualquier bien que cumple el axioma débil en variación compensada va a cumplir la ley de la demanda. El que sea. O sea, de hecho, esa es la conclusión que tengo que poner aquí, ¿no? Conclusión. Ya más allá de las demostraciones. Ya, entonces, ¿cuál es la conclusión que realmente nos interesa? Si se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas, ¿verdad? Si se cumple el axioma débil bueno, de las referencias reveladas, ajá, entonces se cumple la ley de la demanda. La ley de la demanda, pero es crucial reiterarnos, ley de la demanda compensada. Sí, o sea, no es que hemos verificado el cumplimiento de la ley de la demanda en general, ¿no? Es la ley de la demanda bajo condiciones de compensación, o sea, ajustando la riqueza para que el poder de compra no se mueva. ¿Sí?
sea, eso es lo que nosotros acabamos de demostrar siquiera, ¿no? Entonces, miren, o sea, es un poco algo así, ¿no? Warp, o sea, el axioma débil de la preferencia revelada implica la ley de la demanda compensada. ¿Qué es lo que no vamos a hacer para el otro lado? ¿Se acuerdan que esto era así, solo sí? Entonces, esa les dejo de ejercicio para que le vean cómo lo hace Mascolel. Ya intuirán que la idea es parecida, ¿no? O sea, coger los axiomas, hacer las deducciones. Sí, entonces, Mascolel muestra que es en ambas direcciones. O sea, y miren lo interesante, ¿no? Es decir, que si tú le pides a un consumidor que sea consistente con el axioma débil, es lo mismo pedirle que cumpla la ley de la demanda, pero ajustando poder adquisitivo para que no cambie, para que el poder adquisitivo siempre sea el mismo. Sí, entonces, es fuerte esto, ¿no? O sea, es un resultado fuerte. Uno diría que, sí, uno que cuando uno ve el axioma débil, a ratos parece un poco irreal, ¿no? O sea, como que será, no será. Pero la ley de demanda ya es algo mucho más intuitivo, ¿no? O sea, la ley de la demanda es algo como, bueno, si me suben el precio de un bien, es de esperar que quiera demandar menos, ¿no? Eso ya suena más natural. Entonces, ahí ven cómo conectan, ¿no? O sea, resulta ser que ambos enfoques pueden conectar. El chiste está en la compensación, obviamente, ¿no? O sea, en la compensación está el truquito, ¿no? Bueno, no, realmente muy intuitivo que Ajá. también sientes que por ahí dice, ah, ok, esto es el sentido económico, entonces todo el resto es como algo que digo ya. Porque honestamente, sí, Ujú. como están los otros, Sí, sí. que es como que sí, no, chévere, puede seguir todo, pero ¿para qué es esto? Y al Ujú. hacer así, es muy sentido, ¿no? Claro, es que el problema es este, ¿no? No me atrevo a mover mucho el orden de Mascolel porque esto es como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, ¿no? Yo me hubiera ido empezando explicando la ley de la demanda, probablemente en el camino yo capaz me hubiera comido alguna pieza anterior, porque ustedes ya ahorita dimensionan lo que esto significa. El axioma débil venía del capítulo uno, que era un enfoque mucho más general de elección. Y ahora lo que estoy demostrando es que ese enfoque mucho más a general de elección puede terminar implicando una ley de la demanda muy concreta. Entonces yo más bien preferí mantenerme bien, ¿no? Ahí sí, ¿para qué ortodoxo al orden de Mascolel, ¿no? Es que no es intuitivo, o sea, Mascolel no es intuitivo, o sea, Mascolel es un martillazo en la cabeza. A implica B implica C, ¿no? Pero ahorita como que empieza a hacer sentido muchas cosas, ¿no? O sea, como que uno dice, entonces, si yo hago un experimento en donde le pongo a elegir a las personas canastas, ajustando su nivel de riqueza, y resulta que esas personas me muestran que tienen este comportamiento de la ley de la demanda, entonces yo ya puedo argumentar que esas personas sí cumplen el axioma débil de las preferencias reveladas. Sí, sí me cachan la idea, ¿no? O sea, ponerles a las personas en un experimento. En ese experimento, ajustar la riqueza para que siempre la riqueza real sea constante. Entonces, ¿qué puedo probar? Que si en ese experimento los individuos se comportan de esta forma, o sea, sube el precio de un bien, dejan de demandar, baja su, o sea, se comportan de esta manera, entonces yo ya puedo argumentar sin más lío, estos individuos cumplen el axioma débil. Y entonces toda la teoría que parecía muy abstracta del capítulo uno empieza a resultar ya no tan abstracta. Y resulta que los ortodoxos no están tan equivocados. Entonces, si ven, criticar la economía ortodoxa es fuerte, ¿no? O sea, ya cuando uno conoce mejor las piezas, ¿no? Y de hecho todavía estamos a medio camino, nos faltan más cosas. Pero bueno, entonces estamos hasta ahí, ¿no? Entonces entiende cuál es la intuición de la ley de la demanda compensada, ¿no? El vector de precios, ya de forma más general, ¿no? El vector de precios se mueve en una dirección contraria al vector de cambio de las cantidades demandadas. Eso significa esa desigualdad, ¿no? O sea, vectores que se mueven en dirección contraria. ¿Por qué tengo que hablar de vectores? Porque no solo va a cambiar el precio uno, ¿no? Puede cambiar el precio uno, el precio 2, o sea, o puede cambiar más precios si es que estoy en un espacio de 3 o 4 dimensiones. Pero la ley de la demanda compensada dice eso, ¿no? Vectores que se mueven en direcciones contrarias, ¿no? Por eso es que es menor o igual a cero, ¿no? Ok, entonces ya hemos dicho esto, ya dijimos esto. Bueno, aquí está la escritura. De hecho, miren, aquí está hecho un caso bien simple. Este no creo que haga falta que escriba mucho en la pizarra. Supongamos que el cambio solo es en el precio de un bien. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que tengo el vector de variación de los precios, pero supongamos que solo cambia el precio del bien L. ¿De acuerdo? Pero estarán de acuerdo que ese cambio en el precio del bien L debería generar cambios en todas las cantidades. ¿Sí? Por sustituciones, por lo que sea, va a afectar a toditos, ¿no? Pero como este es un producto punto, ¿qué sucede? Que el único valor relevante, ¿cuál va a ser? El cambio en el precio del bien L
por la variación de la cantidad de ese mismo bien L, por ser producto punto. Sí, porque los demás se van a hacer cero, ¿no? Cero por esto, más, cero por esto, más, y solamente quedaría este de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Justo lo que hicimos nosotros de gráfico. La ley de la demanda compensada implica que si, por ejemplo, cae el precio de un bien, entonces debe suceder que la demanda compensada de ese bien debe crecer. El gráfico que hicimos ahorita. Sí, justo el ejemplo. De hecho, si le ven en los apuntes del gráfico que le siga esto, es justamente el que acabamos de hacer. Y más interesante que eso, ¿no? O sea, me está diciendo que toda esta región de acá es la región en donde es admisible que el consumidor cambie su demanda cuando hacemos toda esta compensación y a la vez sea consistente con el axioma débil. Sí, entonces todo eso ya creo que está más o menos. Sí, es justo lo mismo que hicimos acá, ¿no? Que está acá este gráfico. Sí, sí lo ven, es el mismo gráfico, ¿no? Es cambio de precios, ajustamos la riqueza, entonces solo esta región de acá es la consistente. ¿Ya? Listo. Para más de decir esto, ¿no? Esta región es la que nos interesa. En fin, sigamos. Veamos esto. Ya. Ahora, ojo, reiterar, ¿no? Todo lo que hemos hecho, compas, es para casos compensados, ¿de acuerdo? No hemos dicho nada sobre la ley de demanda a nivel general, ¿no? O sea, porque recuerden que la ley de demanda es algo más general. ¿Qué dice? Simplemente dice que si, por ejemplo, cae el precio del bien uno, sube la demanda del bien uno y punto, ceteris paribus, ¿no? O sea, la ley de demanda, así general, no habla de cambiar y compensar la riqueza, ¿no? Entonces, por eso es que el nombre es ley de demanda compensada. ¿Sí? Entonces, no, pongamos de hecho acá, no. No confundir con la ley de la demanda, ¿no? O sea, ¿qué estoy tratando de decir? O sea, que el axioma débil de las preferencias reveladas no necesariamente implica, implica la ley de la demanda en general. Ley de la demanda en general. Sí, solo en el caso compensado. En el caso compensado, ahí sí hemos hecho la deducción, ¿no? Ya. De hecho, vean este ejemplo, que también está en Mascover. Entonces, miren lo que sucede aquí. Este gráfico me está mostrando, digamos, ¿no? En amarillo una situación inicial, donde demanda el consumidor este punto, y luego aparece otra situación, donde bajó el precio del bien uno y el consumidor demanda otro punto. Pregunta, ¿esto viola o no viola el axioma débil de las preferencias reveladas? ¿Qué opina? Mm, sí, cumple. Encima de- ¿Qué opinan? Así como está, parece que sí cumple, ¿no? O sea, si tomo como referencia la región en verde, ¿qué está sucediendo? En la región en verde escogió este punto cuando estaba también asequible el amarillo. En la otra situación, en cambio, ¿qué pasó? Escogió el amarillo porque no estaba asequible el verde. Entonces está cumpliendo el axioma débil. Pero se está cumpliendo la ley de la demanda. O sea, ¿qué está pasando aquí con el precio del bien uno? Baja el precio del bien uno. Pero ¿qué está pasando con la demanda del bien uno? Miren, estábamos en este punto, ¿verdad? Estábamos en este punto y se pasó a este punto. Entonces, ¿qué pasó con la demanda del bien uno? También se baja. Entonces, miren, se cumple el axioma débil. Pese a ello, no se cumple eh, la ley de la demanda. La general, la ley de la demanda general. Entonces, solo se cumple si de aquí hiciéramos la compensación. Entonces, solo si hiciéramos compensación, ahí veríamos que se cumple. O sea, ¿qué pasaría? Que cuando hagamos compensación, ¿qué debería pasar? O sea, tocaría, o sea, me voy a llevar este gráfico ya, porque me puede servir. A ver, ¿cómo sería hacerle compensación en este ejemplo? Ya. Entonces, tengo esta situación, ¿no? O sea, ¿qué faltaría para hacerle compensar a la situación? X1, X, X2, tengo el amarillo. Ya. Entonces, este punto va a ser un poquito más acá, ¿verdad? Ya, entonces después tenemos el verde está más acá. Ya, entonces, ¿qué tocaría hacerle al verde para que esta vaina sea compensada? Tocaría irle bajando, ¿no? Entonces tocaría irle bajando. Sí, porque está así, ¿no? Ahorita.
Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo le baje, ahí que debería pasar sí o sí. Entonces, pues para que funcione, ¿dónde debería caer la demanda? Acá, ¿no? En cualquier punto de esta parte, ¿no? Entonces ahí debería caer la demanda, pero compensada. Entonces, si ven, aquí tengo que se cumple el axioma débil, warp se cumple, no se cumple la ley de la demanda general, ley de la demanda general, esa falla, pero ¿cuál es la que no debería fallar? La ley de la demanda compensada. ¿Ya? Sí, no necesariamente es es el ejemplo exacto, ¿no? Pero es la intuición. O sea, es más o menos la intuición, compas. En fin, entonces, sigamos. Ok, entonces vamos al siguiente. Bueno, todo esto conecta con lo anterior, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar, porque si se fijan, todo lo que estamos conversando, y sobre todo cuando hacemos estos análisis de compensación, implican alguna forma de sustitución de un bien por otro. O sea, si yo veo que cambian los precios, así yo le mantenga la riqueza constante, el consumidor tiene que ir decidiendo si escojo un bien o escojo otro bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es meternos a discutir el tema de la sustitución. ¿Sí? O sea, vamos a ver el efecto sustitución. ¿De acuerdo? Ese es un poco el tema que vamos a estudiar ahorita. El efecto sustitución y a través de eso también el, a ver, aquí está la matriz de Slutsky, ¿no? Que es el instrumento que usamos para medir el efecto sustitución. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo con calma, ¿no? Listo, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta el momento? Hasta el momento sabemos que si se cumple el axioma débil, se cumple la ley de la demanda compensada. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle un nuevo supuesto. Ya, vamos a asumir que esta función de demanda es diferenciable. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora vamos a asumir que le podemos hacer el cálculo o le podemos aplicar el cálculo diferencial. O sea, podemos sacar límites y la infinitesimal, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces vamos ahora a pasar a aplicarle cálculo. Ya, ya vamos a ver por qué. Ok, entonces eso nos va a facilitar mucho el análisis de la ley de la demanda compensada. ¿Ya? A su vez, recordemos un poco de cosas. Por ejemplo, recordemos que si nosotros tenemos una situación inicial PW, la variación compensada de precio al Slasky, el delta CP, provocaba una variación compensada en la riqueza. Esto ya lo vimos, ¿no? Que tenía esta forma. O sea, esta era la variación compensada a la riqueza provocada por el cambio en los precios, manteniendo la canasta constante, ¿no? De hecho, si me permiten, voy a llevarme esto un ratito para recordar. También estoy abajo. Ya se murió. Un segundo. Las tecnologías de acceso libre. Ya. A ver, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Este no me interesa, este no es. Ya, a ver, un segundo, quiero esto. Ya, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, vamos a ver. Ya. Pues primerito, reitero, no vamos a asumir ahora que la función de demanda es diferenciable, o sea, le puedo aplicar el cálculo. Y estoy recordando un poco que, ok, volvemos a variación compensada, ¿no? Entonces, recuerden que hay una variación compensada de precios, que es lo mismo que poner P' menos P. Y por ende, también voy a tener una variación compensada de la riqueza, que es igual si quieren, W' menos W, que era W' en este contexto. Entonces, W' es P' por la X, PW para que sea compensada. ¿Sí? O sea, compro la misma canasta. Menos el W que es P punto XPW. O sea, siempre compro la misma canasta, solo que en diferentes vectores de precios. Esa era la compensación, ¿no? Entonces, ahí que resultaba que la variación compensada de W es igual a P' menos P punto XPW. O lo que estamos diciendo aquí, que la variación compensada del W era igual a la variación compensada de precios punto XPW. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este mismo análisis, pero a nivel diferencial. ¿Sí? O sea, ahora nosotros antes trabajamos con variación, incluso en un ejercicio vimos cómo medir esa variación compensada. Ahora quiero yo hacer lo mismo, pero a nivel de derivadas, si se quiere, ¿no? La única salvedad es que no hay que olvidarse que estos son en realidad, por ejemplo, P y X son vectores. Entonces eso hay que tenerle muy presente, ¿no? Pero de ahí es la misma idea. Entonces, verán, un poco de intuición.
Recuerden que W es igual a P.X. ¿Están de acuerdo? Más allá de todo es esto, ¿no? O sea, precio por cantidad, riqueza. Entonces, si va a cambiar W, pero ahora pensémoslo ya no en términos de variación compensada discreta, sino continua. Ahora tendríamos el diferencial de W, que también le voy a llamar compensada, ya para no olvidarnos de esa compensación. ¿A qué debería ser igual? Por lógica, ¿quién va a cambiar? El único que va a cambiar es el precio. Entonces tendríamos una variación compensada del precio. ¿Y quién se mantiene constante en cambio? La canasta que se puede comprar, el X. Entonces, si ven que es la misma idea, ¿no? O sea, es la misma idea, solo que en vez de hablar de variaciones discretas, ahora vamos a hablar de variaciones continuas que van a implicar derivación. Sí, pero es la misma idea, ¿no? Ahora, recordar algo más, que esto nos va a servir. Si este es el producto punto, ¿sí? El producto punto, tomar en cuenta que es equivalente. Sí, es como quien dice, el producto punto de dos vectores es como que tú coges algún vector y le puedes poner transpuesto y multiplicarle por el otro vector en forma de columna. Sí, o sea, son equivalentes las operaciones producto punto de vectores o un vector en manera de fila versus, o multiplicado, perdón, por el otro vector en forma de columna. Entonces, por eso es que ustedes verán que en los apuntes está como X transpuesto, bueno, XPW transpuesto, variación compensada de P. Así está, ¿no? ¿Verdad? Sí. También podría ser lo contrario, ¿no? También podría transponer el vector de diferenciales de precio. O sea, daría lo mismo. Lo importante es no olvidarse que son equivalentes estas operaciones. O sea, cuando tengo un producto punto de vectores. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Nos va a servir para una deducción. ¿Ya? ¿Cuál es la deducción? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a analizar qué sucede con la ley de demanda compensada cuando yo reemplazo la compensación en definitiva. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué nos referimos. Nos vamos a escribir la ley de la demanda compensada. Ley de demanda compensada. Entonces, ¿qué decía la ley de la demanda compensada? Originalmente era así, ¿no? Si hay una variación compensada de precios, punto, variación compensada de la demanda, se mueven en direcciones contrarias. Toca poner el igual porque recuerden que si la canasta no se mueve, entonces esto se hace cero, ¿no? Ahora, en la versión con diferenciales que tendríamos, que en vez de que sean estos deltas, sería la diferencial de P punto, la diferencial de X menor o igual a cero. ¿Sí? Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cambia X? ¿Cómo cambiaría X cuando tengo el cambio diferencial en los precios? ¿Sí? Entonces, a ver, correcto. Estamos ahí, ¿no? Entonces, noten esto, ¿no? Están cambiando los precios. Sí, estamos por acá por si acaso, ¿no? O sea, para que no se pierdan y puedan ir viendo también con los apuntes. Estamos por acá. Entonces, ahora, miren esto. Si cambian los precios, ¿verdad? Eso tenía un efecto en X. Y aparte, no solo están cambiando los precios, ¿quién más está cambiando? Si es variación compensada. La riqueza. Entonces, noten que están cambiando los dos. Cambian los precios y cambia la riqueza. Si cambian los precios y cambia la riqueza, ¿qué va a pasar en la demanda? Voy a tener un efecto precios y voy a tener un efecto riqueza. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta ahorita. O sea, en pocas palabras, ¿de qué se trata esto? Bueno, el cambio diferencial en X compensado es igual, si quieren, la diferencial compensada de X, que era una función de P y W, ¿verdad? Entonces, si cambian los precios, porque ese es el cambio original, los precios, ¿eso qué va a provocar? O sea, por un lado, noten, ¿no? Que si cambia el precio, va a tener un efecto directo en X. Pero a la vez, ¿qué más puede provocar el precio? Si cambia el precio, tengo que cambiar la riqueza para compensar. Y luego, cuando cambie la riqueza, otra vez voy a cambiarle a X. Entonces, voy a tener ese doble efecto. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Entonces, por un lado, sería igual al efecto que tienes en precios, bueno, el efecto precios sobre la demanda, que si se acuerdan, eso lo escribíamos así, ¿no? El efecto precio con respecto a X. Entonces, ¿esto qué significaba? Esto, de hecho, recuerden que era toda la matriz de efectos precios. ¿Sí? Es todita la matriz de efectos precios, lo que estábamos diciendo acá, ¿no? Toda la matriz de efectos precios. Ponderada, si quieres, es una diferencial total, ¿no? O sea, es como la regla de la cadena, ¿no? Es como quien dice, quiero hacer la derivada de esto con respecto al precio.
Entonces, ¿a qué es igual? La derivada con respecto al precio por el cambio en el precio, por el diferencial en el precio. Pensar. Eso ahí está. Ya. Entonces, estamos aplicando la regla de la cadena, ¿no? Entonces, fíjense que en primera instancia el precio cambia y le afecta a la X, entonces tengo el efecto precio sobre X. Pero ¿cuánto es el cambio en el precio? No es cualquier cambio arbitrario, entonces el cambio es este dp, ¿de acuerdo? Entonces es como el ponderar, ¿cuánto está cambiando el precio? ¿Ya? De hecho, ¿qué seguiría? Más, luego, ¿quién va a cambiar? O sea, el W, ¿verdad? Está afectando también a X, entonces tendríamos el efecto renta o el efecto riqueza. Entonces sería el efecto riqueza X PW, ¿verdad? Por el cambio compensado en la riqueza. Entonces, si ven, esto es en definitiva la regla de la cadena y la diferencial total. O sea, en términos matemáticos es eso, ¿no? O sea, quiero saber cuál es la diferencial total con respecto a X. Entonces, ¿cómo saco la diferencial total con respecto a X? Es el cambio que X sufre con respecto a P por la diferencial de P, más el cambio que sufre X con respecto a W por la diferencial de W. Sí, es la misma idea. Sí, es la misma, la diferencial total. Y para sacar la diferencial total toca usar la regla de la cadena. Pero ahora, ¿qué sucede? Que yo sé, de estos términos, ¿cuáles aquí yo ya conozco? De W. Si ustedes se fijan, no es cualquier cambio en W, es un cambio compensado. ¿Y cuál era el cambio compensado en W? Eso ya sacamos antes. Esto de acá era el cambio compensado en el precio, ¿verdad? Punto el XPW original. O también la transpuesta, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pongamos el transpuesto mejor directo acá. Entonces, el transpuesto era XPW transpuesto por dp compensado. ¿Sí? Este aquí ya sacamos antes, ¿no? O sea, que estaba acá arriba. Es este aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo reemplazo, ¿qué voy a obtener? Entonces, yo puedo ver que el cambio que va a sufrir, el cambio compensado en la demanda X es igual al efecto precio X PW por, el, por la diferencial de precios más el efecto renta X PW, ¿verdad? Por todo lo que está aquí. Entonces, ya por X PW transpuesto por dp compensado. ¿Ya? Entonces, ¿qué notarán aquí? Que puedo sacar un factor común, este vector de diferencial de precios. Entonces, si yo saco ese factor común, ¿qué me va a quedar? Que la diferencial compensada de la demanda es igual, factor común, el efecto, la matriz, recuerden que esto es matriz, ¿no? La matriz de efectos precios más el vector de efectos rentas, ese vector de efectos rentas multiplicado por la transpuesta de XPW y el factor común, que es la diferencial de precios compensada. ¿Ya? Todo esto que está acá es o se conoce como la matriz de Slatsky. ¿Sí? O sea, lo que acabamos de hacer es la deducción que en su momento hizo ese economista ruso, que se acordarán, les mencioné, hablamos de él un poco en clase pasada. ¿Sí? Esa es la matriz de Slatsky. Matriz de Slatsky o también llamada matriz de sustitución. ¿Sí? O sea, dentro de esta matriz vamos a poder medir el efecto sustitución de un bien por otro bien en el contexto de la compensación. ¿Sí? Si ven que todito lo estamos haciendo para matrices, para variaciones compensadas. ¿Sí? Entonces, lo de siempre compres. Al final hemos hecho una deducción. No me interesa que sepan cómo hacer paso a paso la deducción, pero sí entender el contexto. Todo esto viene de un escenario de compensación y de aplicar la idea de la ley de la demanda. De hecho, esto después, a ver, primero pongamos el nombre, ¿no? Entonces, esta matriz de Slatsky le vamos a llamar la matriz S, PW. Y ya se imaginarán que, bueno, más allá de la deducción, el cálculo no es gran cosa. ¿Qué tocaría hacer? Poner esto en Python, ¿no? Esta fórmula de aquí. Pero a ver, intuición. Entonces, ¿qué tiene la matriz de Slatsky? Tiene la matriz de efectos precio, ¿verdad? Más el vector de efectos riqueza. Entonces, recuerden que este era un vector, ¿no? O sea, esta es una matriz, porque tiene incluso los cruces, ¿no? El precio de un bien versus la demanda de otro bien. Esto, en cambio, es un vector, en principio. A ver, voy a ponerlo así, ¿no? Esto es una matriz. Más, entonces aquí tienes un vector columna. Entonces, ¿qué dice? A ese vector columna le multiplicas por el vector de demanda inicial transpuesto.
es lo que te va a dar, un vector así. Entonces, miren, cuando hagamos la operación de multiplicación, ¿qué me va a dar? Este término, que sería esta fila, que solo es un término, por esta columna, que es solo un término. Entonces ahí, al multiplicar estas dos, se va a construir una matriz. ¿Sí? Entonces ahí tú estás haciendo la suma de una matriz más otra matriz. ¿Sí? Entonces, si quieren, esa sería un poco la idea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? O sea, tengo aquí el efecto precios. Y esto de acá, en cambio, ¿qué es? Es el efecto riqueza considerando compensación. Considerando compensación. ¿Sí? Entonces tengo eso. Entonces, la sustitución estaría recogida por estos efectos. De hecho, ya de una vez. Entonces, aquí viene el efecto sustitución. Entonces, el efecto sustitución se compone de el efecto precios más el efecto riqueza que surge cuando tomas en cuenta la compensación. ¿Sí? Ok, entonces, ¿dónde puedo reemplazar todo este lío de la matriz de Zlatsky? ¿A qué era igual esto? Entonces, noten que esto permitía ver el cambio en X. Entonces, si yo vuelvo a reemplazar en X, ¿cómo queda? O sea, me quedaría la variación compensada de X igual, en vez de todita esa matriz, solo pondríamos la matriz de Zlatsky por, ¿por qué? Diferencial de precios compensada, ¿no? Ya, entonces, si recordamos, ¿cuál era la ley de la demanda compensada? La ley de la demanda compensada me decía que el cambio en los precios compensado, punto, el cambio en la demanda compensada era menor o igual a cero, ¿verdad? Ahora, ¿esto a qué equivale? O sea, yo puedo reemplazar el cambio en la demanda compensada de la X, entonces, ¿cómo sería? Demanda compensada P, punto. Pues en vez de poner esto de la X, sería matriz de Zlatsky, PW, demanda compensada a través de precios. Como este es un producto punto, puedo escribirle como que si fuera una transpuesta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sería el DCP transpuesto por SPW por DCP. ¿Y qué decía la ley de la demanda compensada? Esto que tenía que ser igual, menor o igual a cero, porque se supone que precios y cantidad se mueven en direcciones contrarias. Entonces, esto de aquí tiene que ser menor o igual a cero. ¿Eso qué me está diciendo con respecto a esta matriz de Zlatsky? Entonces, se fijan, creo que sí está ahí en los apuntes. Esto básicamente ya es un poco más una propiedad de la matriz, ¿no? O sea, me está diciendo que la matriz debe ser semidefinida negativa. Sí, esta es la definición de una matriz semidefinida negativa. O sea, cuando tengo la matriz y le premultiplico y postmultiplico por un vector, si el resultado de esta forma cuadrática, ¿sí? Entonces esto se le suele llamar la forma cuadrática, si el resultado de esta forma cuadrática es menor o igual a cero, entonces para todo vector de precios o para todo, para todo vector de esos que están ahí, sí, o sea, en pocas palabras, si tengo un vector cualquiera, t, le multiplico por la matriz de Zlatsky y le vuelvo a multiplicar por el mismo vector, y eso me sale menor o igual a cero, para todo vector elemento de RL, ¿sí? L recuerden que es el número de mercancías, ¿no? Entonces, este de acá indica que S, PW, es semidefinida negativa. Semidefinida negativa. Entonces, para los que recuerdan un poquito de álgebra lineal, para esto sirve el álgebra lineal o ese estudio de matrices y vectores. Sí, uno cree que para qué nos... Yo me acuerdo que en la carrera, en el pregrado, nos enseñaban álgebra lineal y nunca entendí para qué, para estas cosas. Entonces, ¿cuál sería la conexión con todo lo que hemos hecho? Ya, entonces, ahora sí vamos a los apuntes. En los apuntes está todo lo que les he dicho, ¿no? Absolutamente todo. Incluso la interpretación, ¿no? O sea, tenemos la suma del efecto provocado por los precios y el efecto provocado por la riqueza. Sí, eso ya no me voy a detener mucho ahí. Sino más bien esta parte de acá. Entonces, miren, lo que acabamos de hacer es explicar esta proposición de Liebman-Mascoler. Entonces, ¿qué dice la proposición? Si una función de demanda walrasiana diferenciable, ya sabemos por qué tiene que ser diferenciable, estamos ahorita aplicando cálculo, ¿no? Diferencial. ¿Qué más? Satisface la ley de Walras. ¿Qué más? Satisface la homogeneidad de grado cero. ¿Qué más? ¿Qué más le hemos agregado ahora? También satisface el axioma débil de las preferencias reveladas. Si se cumple todo eso, entonces, ¿qué debe pasar con la matriz de Zlatsky? Entonces, la matriz de Zlatsky satisface esta condición, que es la que acabamos de obtener, que es lo mismo que significa, que decir, perdón, que
la matriz es semidefinida negativa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y se llamaría definida negativa en el caso particular que esto fuera desigualdad estricta. Sí, y aquí está. Ah, no, sí, cuando sea desigualdad estricta. Pues me llevo esta proposición. Ya sé que estuvo un poquito denso, compas, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Pesado, ¿no? Un poquito. Sí está pesado, ¿no? Si no me equivoco, creo que este era otro ejercicio de Mascolelo, si estaba la deducción, ya ni me acuerdo. Pues verán, compas, ¿qué les recomiendo? Evidentemente no podemos volver a hacer paso a paso todo, pero sí les recomiendo que refuercen dándole el archivo a ChatGPT o alguna inteligencia artificial y les vuelva a explicar la deducción paso a paso. Por eso me tomé la molestia de poner la deducción paso a paso aquí en el archivo. ¿Sí? Entonces, ustedes le pueden dar el archivo a ChatGPT y que les vuelva a explicar la deducción paso a paso, si es que un caso desean reforzar eso. Para efectos de evaluación no les voy a pedir eso, ¿no? O sea, no necesitan saberse la deducción. Ya ven que a mí mismo a ratos me pierdo un rato hasta calentar bien los motores. Pero más bien quiero que entiendan la conexión. O sea, ¿cuál es la conexión? Nosotros partimos de una función de demanda. Le pusimos la ley de Walras, que sabemos lo que significa. Se gasta toda la riqueza. Homogeneidad de grado cero, ya sabemos qué significa económicamente. Cambian los precios, cambia la riqueza en la misma proporción, la decisión del consumidor no cambia. El axioma débil de las preferencias reveladas también ya sabemos lo que es, consistencia. ¿Sí? Y de paso, si es consistencia, también qué significa ley de demanda compensada. Entonces, si ven que aparece la compensación. Entonces, si se cumple toda esa serie de supuestos, esta matriz de Slatsky se vuelve semidefinida negativa. ¿Por qué nos interesa eso? Porque esta matriz de Slatsky yo ya la puedo analizar a partir directamente de la función de demanda original. ¿Por qué? ¿Cómo se construye la matriz de Slatsky? Volvemos a ver lo que estaba acá. La matriz de Slatsky, noten que viene simplemente de hacer qué cosa, ya en términos operativos. Cojo la matriz de efectos precio, ¿se acuerdan que esta podíamos sacar con un jacobiano? Cojo esa matriz de efectos precio, que es una que salgo con un jacobiano, y ¿qué le sumo? La matriz, perdón, el vector de efectos riqueza, eso se sacaba con una diferencial, y le multiplico por el vector de demanda, que eso se construye cuando nosotros se acuerdan que hacíamos x1, x2 y luego le juntamos en un vector. Entonces esto ya se puede evaluar en Python. Entonces yo puedo coger, construir la matriz de Slask en Python y si se cumplen los supuestos, ¿qué debería pasar? Que la matriz sea semidefinida negativa. ¿Qué quiere decir que sea semidefinida negativa? Entonces ahí yo puedo ver también en Python que existen opciones para ver cuándo una matriz cumple esta condición. Ya vamos a explicar. Pero sí ven, o sea, lo importante que son los supuestos. ¿Sí? Entonces, si quieren, al menos esta parte de la micro que está haciendo, a medida que pone más supuestos, ir viendo cómo se comporta la demanda. ¿Sí? Entonces, cada supuesto nuevo que está haciendo está acotando las posibilidades. Entonces, esa es un poco la idea de la teoría. Y de hecho, vamos viendo algunas observaciones, súper rápido. ¿Qué dice? Observaciones. Notemos que la proposición se cumple en una dirección. Entonces, ojo, lo que nosotros hemos hecho es una deducción de esta manera, ¿no? Si tenemos el axioma débil de las preferencias reveladas, que es equivalente a la ley de la demanda compensada, recuerden que ahí era un sí y solo sí. Sí, o sea, estas dos son equivalentes. Si se cumple eso, eso entonces implica que tienes el cumplimiento de que la matriz de Slatsky es semidefinida negativa, pero no se da en la otra dirección. O sea, si yo cojo la matriz de Slatsky y solo veo que es semidefinida negativa, no me alcanza para saber que se está cumpliendo el axioma débil de las preferencias reveladas y la ley de demanda compensada. Nos falta un poco más, que ya vamos a llegar. ¿Sí? Pero si ven cómo estamos, o sea, si ven cómo pasamos de algo bien teórico, esto es capítulo 1 de Mascolel, a algo ya bien aplicable, incluso con códigos de Python. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer en unos minutos. Ok, esa es un poco entonces la idea. Ahora, lo que sí puedo hacer es esto, mire. ¿Qué pasa si yo encuentro una matriz de Slatsky que no es semidefinida negativa? O sea, imaginen, me dan una función de demanda, saco la matriz de Slatsky y resulta que no es semidefinida negativa. ¿Qué es lo que sí puedo concluir? O sea, si falla Q, se recuerden, P implica Q, ¿no? Si está fallando la conclusión, entonces ¿quién más va a fallar? La premisa. Entonces, si yo encuentro una matriz de Slatsky donde no se ve que la matriz es semidefinida negativa, ahí yo puedo descartar axioma débil de las preferencias reveladas y que más descartar también la ley de la demanda compensada.
Entonces, ¿qué es la herramienta que ya tengo ahorita? Una herramienta de descarte. Entonces, yo veo la función de demanda del consumidor. Si esa función de demanda tiene una matriz de Slatsky que no cumple con la condición de ser semidefinida negativa, de inmediato ya sé, este consumidor es inconsistente. O sea, no está comportándose conforme al axioma, ni tampoco conforme a la ley de la demanda, asumiendo compensación. ¿Ya? Además, ¿no? Varias cosas que están entrando a la vez. Por eso es que, paréntesis rápido, por eso es que creo que a veces falla cuando uno estudia más colel y se salta partes. Ah, esto está fácil, me salto, o esto no me... Cuando uno se salta partes es cuando uno no cacha que todo es como un castillo de naipes. Pero es que la verdad, y eso que sí le he cambiado un poco el orden, pero mínimo, ¿no? O sea, trato de seguir el orden porque es así, pues, A implica B, implica C, implica D. Y ya mismo llegamos a subespacios vectoriales, ¿verdad? Entonces ahí, o sea, ya vamos a ver. Ya. Ok, entonces, otra observación así un poco llamativa, ya que de paso hablamos de bienes Giffen por ahí. ¿Verdad? Una implicación llamativa, este SLPPW se refiere a uno de los elementos de la matriz de Slatsky. Pensemos en el caso en donde, o sea, a ver, volvamos a escribir la matriz de Slatsky, ¿no? Para irnos acostumbrando. Entonces, la matriz de Slatsky, PW, habíamos dicho que era la suma del efecto precios, ¿verdad? Más el vector de efectos riqueza por la transpuesta del vector de demanda. ¿Ya? Eso nos va a dar como resultado una matriz. ¿Sí? O sea, vas a tener entonces aquí una matriz cuyos elementos les podemos llamar el S. Quiero seguir la misma simbología que acá. S, 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 L. No, pero ese es cuando son LK. Ya, cuando son iguales, LL. LK, LK, LK. Ya. Entonces, una matriz SLK. Ya, entonces PW. Pues verán, la lógica es bien parecida a la matriz de efectos precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas a comparar dos bienes. ¿Ya? Entonces, tienes aquí unos bienes. Entonces, aquí tienes, digamos, el bien L. Eso es por las filas. Y por el lado de las columnas, por el lado de las columnas tenemos aquí un bien K. Entonces, aquí va a aparecer el elemento S minúscula LK, PW. Entonces, ¿qué me está diciendo ese elemento que está aquí? ¿Sí? Este elemento SLK, PW. Entonces, acá arriba lo tengo como matriz, ¿no? Acá arriba está como matriz. Ahora quiero ver este elemento en particular. ¿Qué me dice el elemento SLK PW? Entonces, primerito dice, ok, hay un efecto precio. Entonces, es el efecto precio que ya vimos antes. Es cómo cambia la demanda de ¿cuál bien? ¿Cuál sería el bien que cambia? L, ¿no? Cuando cambia el precio del bien K. ¿Sí? Entonces, esto también depende de PW. Más, ¿qué sucede luego? Tengo el efecto riqueza. ¿Eso a quién va a afectar? Sí, sí, otra vez XLPW. Y esto creo que está multiplicado por XK, ¿no? XK, ya. Ok, entonces este sería uno de los elementos de esta matriz de Slatsky. Claro, a nosotros no nos va a hacer falta calcular por elemento, ¿no? Python hace el cálculo matricial. Pero tratemos de entender la lógica. Entonces, para entender la lógica de esto, podemos coger un caso particular donde K es igual a L, o sea, donde estamos analizando la diagonal de la matriz. Sí, entonces esta sería la diagonal de la matriz donde coinciden L y K. Entonces, en ese caso, ¿qué nos va a quedar? Sería SLL, PW, igual el efecto precio de XL con respecto al mismo bien, al precio del mismo bien, ¿verdad? PW, más el efecto XL con respecto a la riqueza, PW, por XL mismo. Ya. Entonces, en este caso, ¿qué está sucediendo? Mire, este aquí es el efecto precio de cambios en el precio del bien L sobre el mismo bien. Sí, o sea, es el cambio que hay. O sea, en pocas palabras, si por ejemplo, ¿no? Y ahí sí me voy conectando con lo que está acá. Si por ejemplo tuviéramos un bien Giffen, ya, para interpretar esto un poco, ya. Si es que tenemos un bien Giffen, ¿cuánto es esa derivada? En el caso de un bien Giffen, ¿qué va a pasar con esta derivada? Sí, entonces sería mayor a cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque en el bien Giffen, ¿qué pasaba? Que el bien y el precio se mueven en la misma dirección. Cuando se supone que, ¿qué debería pasar? Lo normal sería que
baje la demanda si sube el precio, o sea, en direcciones contrarias, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tendría que este elemento sería positivo, ¿no? Que es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso del bien Giffen, esto sería positivo, ¿ya? Entonces, si yo quiero que esto de acá, de hecho, verán, una de las propiedades de estas matrices cuando son semidefinidas negativas es que los elementos de la diagonal deberían ser menores o iguales a cero. O sea, esto de aquí, falta indicar, menor o igual a cero. En el caso de la diagonal, ¿no? En este caso, menor o igual a cero. Ya. Entonces, si es que resulta ser que es semidefinida negativa y en la diagonal es menor o igual a cero y este es positivo, ¿qué debería pasar con el efecto renta? Si esto es positivo, ¿qué debería pasar con este de acá para que se mantenga el valor? Negativo, ¿no? Negativo, ¿no? Pero para que sea negativo, ¿qué significaba? Cuando decíamos que la derivada de XL con respecto a W es menor a cero, ¿qué tipo de bien es este? Inferior. Entonces, miren, siendo estrictos, ahí podemos ver mejor la diferencia entre el concepto de bien Giffen y bien inferior. Un bien inferior, ¿cuál es? Sube la riqueza, baja la demanda. Y en cambio, un bien Giffen, ¿cuál es? Baja el precio, digamos, baja la demanda. O si sube el precio, sube la demanda, se mueve en la misma dirección. Entonces, para que se cumpla la ley de la demanda compensada, ¿qué debe pasar? Que en el caso de los bienes Giffen, también deben ser bienes inferiores. ¿Sí? Entonces, para que vean que no son, por eso es que hay que tener un poco de cuidado en el lenguaje, ¿no? No son exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, todo eso les he dicho, pero también está acá en los apuntes. Todo se clasificaron como bien Giffen o bien inferior. Hay que incluir todo adentro para poder tener esta discriminación. Eso, o sea, para tener bien clara la distinción. O sea, para tener bien clara la distinción. O sea, eso es la micro. Y paréntesis de nuevo, cuando nos dicen hay que microfundamentar la macro, ¿qué nos están diciendo? Que hacer estos mismos pasos de deducción, ya no solo para explicar el comportamiento del consumidor individual, sino para explicar el comportamiento macro de una sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen eso de la microfundamentación, ¿no? Se refiere a eso. O sea, a partir de axiomas, a partir de supuestos, tratar de deducir el comportamiento que se supone debería tener el nivel macro, ¿no? Y un poquito de eso vamos a hacer cuando veamos demanda agregada, ¿no? Ok. Y bueno, otra observación, que esa más bien la vamos a ver en la práctica, cuando tenemos el caso particular con L igual 2, la matriz de Zlatsky siempre es simétrica. Esa les dejo incluso como ejercicio. Sí, de hecho voy a ponerle como ejercicio. No es muy difícil. Entonces, para el caso de dos bienes, demostrar que es simétrica. En cambio, cuando el número de bienes es mayor a 2, todo lo que hemos considerado hasta el momento no garantiza que la matriz sea simétrica. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué importa que sea simétrica o no? Ya vamos a ver más adelante eso con más detalle, ¿no? Pero bueno, ok, entonces ahora una cuestión ya más operativa, antes de ya irnos a un ejemplo, porque sí vale hacer un ejemplo, ¿no? Todo esto estuvo muy denso, ¿no? Son una cuestión operativa, ¿no? Hemos dicho que queremos saber, o que, bueno, queremos saber, ¿no? ¿Qué pasa con la matriz de Zlatsky? Y queremos saber si es que es semidefinida negativa, ¿verdad? Es lo que hemos estado conversando ahorita. Ahora, cuando esta matriz es simétrica, se puede aplicar algunos métodos, ¿sí? Que son los métodos que vamos a aplicar ya en códigos, ya lo concreto. Entonces, por un lado, se puede utilizar los valores propios. Entonces, un breve recordatorio de cuáles eran los valores propios. ¿Alguien se acuerda de los valores propios para que servían? Esto es acá abajo. Veamos un segundito. Hay que sacar el polinomio característico. Ujú, Es una sí. frase que nos explicación del nivel. Es una maravilla hacer a mano esos ejercicios. Ya. Entonces verán. Quiero saber, o sea, ¿por qué quiero saber? Recuerden que de momento tenemos una regla de descarte, ¿no? O sea, ¿cuál era la regla de descarte? Si yo tengo una matriz de Zlatsky y verifico que no es semidefinida negativa, ¿qué es lo que ya sé del consumidor? Que no cumple el axioma débil de las preferencias reveladas y no cumple la ley de la demanda compensada. Ya, más allá de las demostraciones, que esas ya quedan grabadas en video por si quieren volver a ver esos videos. O sea, eso. Lo importante entonces es eso. Entonces, ¿qué quiero? Un método operativo
para ver si la matriz de Slutsky es o no es semidefinida negativa. Entonces, si la matriz es simétrica, recuerden que no siempre puede ser simétrica, no hemos demostrado nada de simetría, ¿no? En el caso 2, se puede demostrar y les dejo de ejercicio. Pero bueno, concentrémonos en esto, ¿no? O sea, la primera opción es ver los valores propios. ¿Qué son los valores propios de una matriz? ¿O para qué servían los valores propios de una matriz? Entonces, digamos que tengo la matriz de Slutsky, ¿ya? La matriz de Slutsky, ¿sí? Supongamos que le multiplico por un vector, digamos por un vector B, ¿ya? El valor propio, lo que hacía, recuerden, es hacer que esta operación de una matriz por un vector sea equivalente a multiplicar un escalar por un vector, donde ese escalar lambda es justamente el valor propio. Entonces, para hacerlo bien intuitivo y rápido, es como que el valor propio logra resumir en un número toda la información que originalmente está en una matriz. ¿Sí? Esa es la idea básica de un valor propio. ¿Sí? Entonces, si tengo una matriz, le multiplico por un vector, es equivalente a coger un número, un escalar, que le llamamos valor propio, y multiplicado por el vector, me da lo mismo. Entonces, ese vector también recordarán es el vector propio. Vector propio. Esa es la idea básica de los valores propios. ¿Ya? Entonces, si ustedes notan, aquí yo esta igualdad puedo hacer lo siguiente. SB menos lambda B igual a cero. Cero vector por si acaso, ¿no? Y después de esto, ¿qué podemos hacer? Un factor común, respetando el orden, ¿no? Entonces me quedaría S menos lambda. Y como estos son matrices y vectores, aquí me quedaría la matriz de identidad. Y esto por B igual a cero. ¿Sí? Ok, entonces estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo en definitiva? Estoy haciendo yo eh, la deducción un poco de cuál es la lógica de un valor propio, ¿no? Entonces, en este valor propio tengo yo esta operación. Ahora, ¿qué significa que yo pueda escribir esta igualdad a cero? Obviamente con el vector diferente de cero, ¿no? O sea, el vector propio no puede ser nulo, porque si es el vector nulo, entonces obviamente se va a hacer cero siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que yo tenga esta es una matriz, de hecho, ¿no? Es la matriz de Slutsky menos quitando lambda en la diagonal, ¿sí? Y le multiplico por un vector B. Entonces, ¿qué significaría eso? Noten que aquí, si yo pudiera, podríamos decir, si existe la inversa de esa matriz, S menos lambda I a la menos 1, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos premultiplicar la inversa en ambos lados. S menos lambda I a la menos 1 por otra vez S menos lambda I por B. Igual, ¿están de acuerdo que por más que le premultiplique por la inversa, el cero sigue siendo cero? Entonces, ¿qué va a pasar aquí si existiera la inversa? Se van a simplificar estos de acá. ¿Y qué me va a quedar? Que el vector debería ser cero, es la única opción. O sea, si existiera la inversa de esta matriz, es como quien dice, le podría mandar a dividir, digamos, ¿ya? O sea, sería premultiplicarle por la inversa y aquí me quedará este vector, pero sí o no que eso está en contradicción con lo que acabo de decir, que necesito que el vector no sea cero. Entonces, ¿cuál es la única chance para que esto sea coherente? No puede existir la inversa. ¿Y cuando resulta que no existe la inversa de una matriz? Cuando el determinante es cero. O sea, no puede existir esta inversa, es decir, necesitamos que el determinante de esa matriz S menos lambda I sea igual a cero. ¿Ya? Y si se fijan, aquí me va a dar una ecuación, o bueno, sí, me da un polinomio en lambda. ¿Sí? Es lo que decía Daniel, el polinomio característico, la ecuación característica. Entonces recordarán que de aquí uno puede despejar lambda y ya saca el valor propio. ¿Sí? Pero sí se entiende qué significa el valor propio, ¿no? O sea, está resumiendo la información de la matriz. Ok, entonces, ¿cuál es la una opción? La una opción es sacar los valores propios de la matriz y si S es semidefinida negativa, esto ya es una propiedad de las matrices, no más del álgebra lineal. Si S es semidefinida negativa, entonces todos los lambda i van a ser menores o iguales a cero. Este es, digamos, uno de los métodos más inmediatos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la matriz S, que es la matriz de Slutsky, saco yo todos los valores propios y si todos los valores propios son menores o iguales a cero, ya sé que la matriz es semidefinida negativa. ¿Sí? Entonces, ese es un procedimiento, el más común, digamos, ¿ya? Cuando sobre todo tengo ya la matriz con números. Entonces, eso se refiere a esta parte, ¿no? Entonces,
Bueno, de paso aprovechamos y recordamos un poco la idea de los valores propios. Y ya se imaginarán que en Python habrá una función que dice, sí, sí han sacado antes valores propios, usualmente es con el nombre eigenvalues, ¿no? Con eigenvalues. Entonces, eigenvalues, de hecho, eigen creo que viene del alemán, eigen, eigen, único, valores únicos, ya. No sé alemán, así que, de hecho, alguna vez yo tenía el afán de aprender alemán para estudiar el capital en alemán. Ya se me pasó, o sea, ya. En su momento sí quería. Ahora quiero aprender alemán para disfrutar mejor de Rammstein, pero antes era más por el leer el capitán. En fin, ahora, ¿qué otros métodos hay? Entonces, otro método que se puede utilizar es el de las trazas y determinantes. De hecho, por otras propiedades del álgebra lineal, resulta ser que la traza de una matriz, recuerden que la traza es la suma de los elementos de la diagonal, es equivalente a sumar los valores propios. Entonces, si yo sé que los valores propios, por ejemplo, en el caso 2 por 2, ¿no? Si yo sé que los valores propios son menores o iguales a cero, ¿qué debe pasar con la traza de la matriz? También debe ser menor o igual a cero. Sí, porque son dos números menores o iguales a cero, entonces no hay chance a donde pueda irse la traza, sino a lo mismo, ¿no? Menor o igual a cero. En cambio, el determinante resulta que es el producto de los valores propios. Entonces, ¿qué debería pasar con el determinante? Que sea positivo o sea cero. ¿Sí? Eso en el caso de matrices 2 por 2. En el caso de matrices 3 por 3, la cosa se complica un poco, ¿no? Pero no tanto. Entonces, la traza de la matriz es igual a la suma de los tres valores propios. Entonces, recuerden que tenemos tantos valores propios como la dimensión de la matriz. ¿Sí? Asumiendo que la matriz es simétrica de nuevo, ¿no? O sea, eso hay que reiterar. Entonces, sumo los tres valores propios y deberían darme menor o igual a cero. Y en cambio, aquí, ¿qué va a pasar? Es como quien dice el primero, así, si tengo tres negativos, ya. Si los tres son negativos, ¿qué debería pasar con el producto? Menos por menos más por menos, otra vez menos. Entonces, el determinante debería ser menor o igual a cero. Pero aquí también toca agregar los menores principales de orden 2. ¿Qué eran los menores principales de orden 2? Coges la matriz y es como que construyes las menores por la diagonal. ¿Ya? Eso se va a entender mejor con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, como tenemos los códigos. Pero no sé si me están cachando lo que quiero hacer. O sea, lo que quise hacer es pasar de lo bien abstracto a reglas bien concretas que estas luego ya vienen con códigos. Y después viene un ejercicio. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? La otra opción es probar también la forma cuadrática directamente. O sea, directamente hacer el cálculo de esta operación y ver si sale menor o igual a cero. Y en el caso un poco raro que puede pasar, que la matriz no sea simétrica, ¿ahí qué se hace? Primero construyes la parte simétrica de la matriz. ¿Cómo se construye? Matriz original más la matriz transpuesta y divides para dos. Entonces ahí tú obtienes una matriz que es simétrica, ¿sí? Que es la parte simétrica de la matriz y a esa ya le puedes aplicar lo mismo. ¿Sí? Entonces todo esto ya se traduce a algo bien operativo. Ok, entonces ahora sí, por fin, un ejemplo. Entonces hacemos un ejemplo y ahí sí terminamos la clase. Debería poner aunque sea una demostración en los exámenes, ¿no? A ver, ¿qué quisieran? A ver, ¿cuál demostración quisieran? La última. Todo bonita. Eh, ¿Qué prefieren, eso o leer? ¿Ah? No, sí había. Yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional, la universidad de ahí. Digamos que la versión ecuatoriana de la Escuela del Politécnico de París. Que se construyó incluso pensando en eso como ejemplo, ¿no? Y había la costumbre de hacer conciertos de rock, algo que llamamos el Polyfest. Entonces, claro, en los conciertos de rock venían siempre los imitadores, ¿no? Yo me acuerdo que salía, me encantaba bailar mosh, bueno, si le puedes llamar baile eso, ¿no? Claro, entonces ahí siempre era, ¿no? El muro de la muerte. Yo hasta ahora me acuerdo del muro de la muerte, ¿no? Esos choques de cabezas. Oh, bueno, creo que por eso me quedó gustando estas cosas, ¿no? O sea, de tanto choque de cabezas. Eh, en fin, discúlpenla. Me quedó grabada. Bueno, ya que quede grabada. Sí, yo una vez, incluso ya siendo profesor, me metí a uno de esos mosh. Ya estaba con otra ropa, ¿no? Se notaba claramente que estaba con una chompa café y toditos de cuero negro, ¿no? Igual me dio el gusto de tumbar a unos dos, ¿no? O sea, un cabezazo. Pero después ya no es lo mismo, ¿no? Ya no se sentía la misma satisfacción. Ahora es a otros a los que quiere uno que le puñetazos, pero bueno. A ver, veamos mejor este ejemplo para acabar la clase. Disculpen el desvarío, compas. Entonces, vean, ejemplo, ¿no? Tenemos de nuevo este ejemplo que se acordarán, vimos hace tiempo, el 2,5, ¿no?
tenemos dos bienes. Tenemos x1, x2 y tenemos las funciones de demanda. Ya directamente vamos a asumir que se cumple la ley de Walras, por tanto beta va a ser igual a 1. Igual, recordarán que para este ejemplo ya sacamos la matriz de efectos precio y la matriz y el vector, perdón, del efecto riqueza. Como esto yo ya lo calculé, el cálculo de la matriz de Zlatsky ya en la práctica es simplemente aplicar la fórmula. Y eso es lo que van a ver en los códigos. Entonces, ¿qué tenemos en los códigos? Entonces ahí pueden ver, ¿no? En los códigos tenemos, primero, ¿no? Creamos los objetos matemáticos, ¿sí? Luego creamos las funciones de demanda, x1, x2, y construimos el vector de demandas. Luego obtenemos la matriz de efectos precio. Ya la teníamos, pero no está de más volver a calcular. Esa se sacaba con un jacobiano, con el vector de precios como el vector que cambia. Luego sacábamos el vector de efectos riqueza, hacíamos con una diferencial con respecto a W. ¿Sí? Entonces ahí pueden visualizar las dos matrices. Entonces ahí están las dos matrices, ¿no? Entonces la matriz de efectos precio, el vector de efectos riqueza. Y en la siguiente línea construimos la matriz de Zlatsky. En unas 3 líneas. Bueno, ya saben que Simplify es para que no quede tan grosero, ¿no? La explicación. Entonces aquí está la matriz de Zlatsky. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Verificar si esta matriz es semidefinida negativa. ¿Con qué propósito? Recuerden, por el momento solo tenemos descarte. O sea, ¿cuál es el propósito? Analizar esta matriz y si veo que no es semidefinida negativa, ¿qué puedo decir? El consumidor no es consistente, no cumple axioma débil, no cumple ley de demanda compensada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, hay varias opciones, ¿no? Aquí podemos sacar los valores propios de la matriz. Una opción sería ponerse a sacar a mano el polinomio característico, ¿no? O sea, ¿qué tocaría hacer? Tocaría coger este determinante que estaba acá abajo. ¿Sí? Esta fórmula con el determinante igualará 0. Usualmente, como es matriz de orden 2, te dará una ecuación cuadrática y después despejar lambda. Ya, en este caso no vamos a hacer eso, sino que directamente ponemos la matriz punto eigenvals y entonces nos va a dar los valores propios. Y pueden ver que son justo los que ya copié aquí. Entonces, un valor propio salió 0 y otro, de hecho, vamos a ver que en estas matrices casi siempre sale, o sale siempre 0. Ya explicaremos por qué la próxima clase. Y me salió el otro valor propio, lo que está aquí. Este de aquí 0 no me permite decir mucho, pero ¿qué está pasando con el otro valor propio? Notarán que es negativo, porque aquí tengo menos, W y precios siempre van a ser positivos. P1 al cuadrado, P2 al cuadrado y todo esto al cuadrado es positivo. Todo esto es positivo y por el menos es negativo. Conclusión, ambos valores propios no son o son no positivos. Son 0 negativos. ¿Sí? Se concluye entonces que la matriz de Zlatsky efectivamente es semidefinida negativa. ¿Ok? Entonces, posiblemente el consumidor que está acá cumple el axioma débil. Posiblemente, o sea, todavía no tenemos la prueba completa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya no podemos descartar. ¿Sí? Entonces, todavía nos falta una pieza más que vamos a ver la próxima clase. Pero si ven que el método, entonces, o sea, ya ven en la práctica lo que hay que hacer. ¿Sí? O sea, ya vieron que toda la demostración fue justo para justificar esta fórmula. Ahora, ¿qué tal si no quiero utilizar los valores propios, sino el otro enfoque de traza y determinante? Entonces puedo usar estas otras funciones. Entonces, si ven, aquí tengo la matriz de Zlatsky, punto traza, punto simplify. Entonces, ¿qué me va a dar? La suma de la diagonal. Que en este caso me da el mismo valor propio. Solo que, claro, el menos quedó aquí. Si le hacen factor común sale. ¿Por qué pasó esto? Porque un valor propio era 0. ¿Y qué va a pasar con el determinante? Como un valor propio 0, entonces todo el determinante se hace 0. Entonces, lo mismo. ¿Qué pasa? La traza es negativa. El determinante debía salir positivo 0, como salió 0. Entonces, igualmente se verifica que la matriz es semidefinida negativa. Entonces, este es el otro método. Y tenemos también el otro que es verificar la forma cuadrática directamente. Este no es muy común de hacer, pero en Python se puede hacer sin problema, verán. Construyo un vector B. Entonces, primero creo los elementos del vector. B1, B2 son unos símbolos reales. Luego construyo el vector B por medio de sp.matrix, vector B1, B2. Y luego hago el producto tal como está aquí. B transpuesto multiplicado por la matriz, multiplicado otra vez por el vector B, y extraigo el primer término, porque esto me va a dar como un vector de un elemento. Y factores para que factoree. Entonces me va a dar este resultado, esta es la forma cuadrática, y en la forma cuadrática que veo, otra vez, todos estos elementos son positivos y por lo menos que está acá, todo se vuelve negativo, verificado por los 3 métodos que la matriz es semidefinida negativa. Ok, el otro lo vamos a ver en la próxima clase, pero entonces, en resumen, y con esto acabo, compas. ¿Qué hemos hecho el día de hoy? Hemos conectado axioma débil de las preferencias reveladas, ley de la demanda compensada, y de una vez sacamos matriz de Zlatsky, y la próxima clase vamos a ver cómo se interpreta la matriz de Zlatsky. ¿Sí? Entonces eso es un poco lo que está quedando suelto, porque dijimos que la matriz explica la sustitución, ¿no? O
¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Pero ahora, ¿cómo interpretarla, no? Entonces eso vamos a ver en la próxima clase. Pero recuerden que al final no es más que la suma del efecto del precio y el efecto de compensación de la riqueza. Listo. Entonces quedamos hasta ahí. Entonces voy a cerrar video.